Estamos de regreso en un artefacto más, mi querido Abraham Bustos está acá. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, gracias. Qué gusto verte, la Igual. neta. Tantos años después, estás cambiadón. Sí, como no, ya estamos más rucos, güey. Ya estamos. Se nos notan los Pues, años. El cuarto piso y medio estamos. Sí. Tú eres 7-8, ¿ah? 7-8. Yo 7-9, estamos ahí prácticamente por meses debe ser el rollo. ¿Cómo se pasa el tiempo, no? Parece que uno ve las cosas como ayer y dices, volteas y, ya fue hace 10 años. Hace 15 años, what? Ya cuando pasas el gap de hablar de hace 10 años es un chingo. Ya, exacto. Y cuando empiezas a hablar de cosas de hace 20. No, ya, así como que, espérame, o sea, los 90s fueron hace... 30, 40, así como que ya es como, ¿qué? ¿Qué? Sí, los morros de ¿qué? ¿Los 70s? Sí, mi morro, el más chico de 9 años, lo más viejo que se le hace son los 80s. Dicen, eso es como de los 80. Cuando una película blanco y negro de Pedro Infante dice que es de los 80s, güey. ¿Es de los 80? Pues se le figura que manches. es viejísimo. Pues sí, güey. viejísimo, si supieran, ¿no? No mames, está No, cabrón, no, está no. bruta. Porque de 20 años yo me acuerdo de una anécdota de verte en la Peña Cuicacali. La Peña, con sí. Gong. Estaba Abdala, Omar Guevara. Chicho y yo. Y cantabas tú. Cantaba yo, tocaba el bajo. Ajá, desde Sí. entonces. ¿Desde entonces tu Music Man? No, en ese tiempo traía un Aria, creo. Mi primer bajo fue un Aria Pro 2. 4 cuerdas. 4 obviamente. cuerdas, el tipo Duff McKagan. Ajá. Como el de Gun. Ese. Chingo. Que hasta ahorita que he querido encontrar uno y no lo he podido encontrar. ¿No hay? No hay, son raros. Ese y luego tuve, me parece, un Samick de 5 cuerdas que le di un rato. Los primeros ensayos de Pito Pérez fueron con ese Samick, me parece. Y luego compré el Music Man, que ahí lo tengo. Y Todavía lo todavía tengo. Ese sí tengo. sobrevive. Sí, ese bajito me encanta y tiene huellas de batalla y guerra, pero está ahí, Qué chingo. es mi chiqueado, era mi arma de batalla en vivo. Pues hay que ponerlo en un museo al rato. Sí, ¿no? Que no te sonsaque Álvaro Macías porque te lo va a querer Me para lo va a su querer museo. quitar, ¿va? Para el museo. ¿Ves que quiere hacer un museo? Quiere hacer una cosa así. Algo así platiqué con él, no recientemente, pero nos vimos creo que el año pasado. Me lo encontré, estaba con mi esposa y salimos a echarnos una cheve y nos lo encontramos, nos sentamos, echamos cotorriza y me platicó algo así, que está padre. Sí, está Porque chido. sí hay muchísima historia de música en Guadalajara. Un chingo. Que se queda de repente en el olvido y desde hace mucho, o sea, desde los 60, 70, o sea, Sí, que nos gente que predece. trascendió, exacto. Sí, sin duda. En esta cultura y efervescencia musical, ¿cómo era en tu casa, tu niñez? ¿La música fue por ese lado? ¿Tu papá, tu mamá se dedican a este rollo? Es curioso, no lo sé, porque en mi casa no teníamos instrumentos, nunca se nos inculcó la música como tal, más bien fue lo que fuimos nosotros, ahora sí que recopilando, escuchando del radio. Yo crecí en Estados Unidos hasta los 13 años, entonces yo escuchaba rap, escuchaba Metallica, todo el rap de los finales de los 80s, toda la onda. La vieja mierda. Sí, no, el gangster rap, todo eso, pero también me escuchaba mucho Tears for Fears, me gustaba mucho Pink Floyd, o sea, estaba muy ecléctico mi gusto. Uh-huh. Y nos mudamos a Guadalajara, mi familia y toda la familia en el 91. Aquí estaba toda la familia en México. ¿Y tú hablabas inglés o qué pedo? Sí, hablaba inglés, pero también hablaba español, o sea, hablaba bien. Sí, pero en tu casa se habla español. En mi casa hablaba español y en la escuela, en la iglesia y con mis hermanos inglés. Aldo Ochoa, lo conoces bien. Claro. Le pasó algo también parecido, ¿no? Es curioso porque de hecho acabo de ver a Aldo y a Galo. Aldo Nos y Galo. juntamos hace una semana. Aquí. Aquí en Guadalajara, en el estudio de Galo, porque Aldo me invita. Él está viviendo también en Texas. Entonces de repente hay que juntarnos y todo y nos juntamos a platicar, a echar un jam que tenía 9 años sin llamear, o sea, 9 años sin tocar con una banda. No. Serio, o sea, no he vuelto a tocar. ¿Y lo resentiste? Pues sí me sentí, no, lo agarré y Aldo me dice, no manches, 9 años sin tocar y ve, yo, no, pues no sé. ¿Es pues, como andar en bicicleta? No, fíjate que sí, físicamente sí ya es complicado porque pues es como dejar de hacer un ejercicio. Claro. ¿no? Entonces físicamente sí sentí como, oye, me siento tiesón, pero sí empezamos a llamear y ahí como que empecé otra vez a agarrar el hilito, pero ya no soy lo mismo, no sé, que antes que, no sé, cuando tocaba covers en mi bar, que me sabía 250 canciones cantadas y tocadas. Uh-huh. De repente ahorita me das un bajo y a ver, toca Like a Stone, que era así como con los ojos cerrados. ¡Ah! Y la voz también. Sí. El caso es que nos juntamos ahí, Galo, Aldo y yo, a platicar y sí tenemos una historia muy parecida. Es increíble las cosas que tenemos en común. Qué loco. Como de ser
crecer allá, él y su hermano, y mudar a México. Y de repente, no sé, pues todos conocemos a Cuca, ¿no? La historia, que es un ícono del rock mexicano, Aldo con La Dosis, y ver todo, o sea, todas las cosas que coincidimos era chistoso y me dio mucho gusto y se me hizo muy curioso todo lo que... Oye, que un paréntesis grande, a ver si más adelante no se nos olvide y me platicas, una vez tocaste con Cuca. Sí, eso fue en un festival. A ver si lo platicamos. Ahorita lo apuntamos. Sí, que no se nos Pero sí, volviendo al inicio, la música yo la fui solo, o sea, yo me acuerdo que de chico le pedí a mi papá un violín, quería tocar el violín y nunca me lo compraron. Y en mi casa se escuchaba música, ¿no? ¿Cuántos hermanos son? Somos 4 hermanos en total. Tú eres Yo soy el segundo. O sea, tengo uno más grande, luego sigo yo, luego otro más chico, o sea, medio sándwich. Medio sándwich. Dicen que siempre el sándwich es el más hijo de la chingada. ¿Será pues cierto? No sé, no creo. No, acá el mayor es el cabrón. ¿Sí? ¿Qué tan mayores? Me lleva como 2 años. Ya estaban así escalonaditos. Sí, bien escalonados, estamos así. Y el más chico, de los 4, mis 2 hermanos menores, ellos sí tocan la lira, tienen sus guitarras y les apasiona y son fans y todo. Y tocan la lira de hobby, no de forma profesional. Okay. Y yo fui el que más le di hacia lo profesional, pero siempre en mi casa era, pues, oír que tenían cassettes de Juan Gabriel, de Rocío Dúrcal. A mi papá le gustaba que la onda de Frank Sinatra de repente, música clásica, se ponía a cantar a mi papá como ópera. ¿Ah, sí? Y me decía, no, es que yo con ese Plácido Domingo, y yo, porque mi papá vivió muchos años, nació en Puebla, pero vivió en la Ciudad de México muchos años, donde mis papás se conocieron. Y cantaba ópera y tiene un vocerrón mi papá, así se ponía o sea, muy bien cantado. Como natural, así sin estudio ni nada. Natural. Y una voz así de tenor. Ah, cabrón. Y yo creo que de ahí lo saqué. De parte de mi familia, mi mamá también hay pintores. El primo hermano de mi mamá es Giovanni Escalera, el de Sweet Electra. Órale. Él es mi tío. Ah, entonces también por ahí tenemos algo de la música. Que siempre pasa también en la familia, te quieren sacar a fuerza la vena artística bien forzada, ¿no? Claro. Había que cuando llegaron los colonos de... Exacto. No sé, de algún lado, ¿no? Un mariachi que era un bis, o tatarabuelo, y de ahí a huevo lo sacaste. Exacto. Y de ahí lo saqué y lo empecé a dar. Amigos, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a Cadet, Centro de Artes para el Desarrollo del Talento, por apoyar la segunda temporada de Artefacto, y aprovechar para mandarles este mensaje. ¿Tus hijos sueñan con ser estrellas de rock? En Rock Cadet te ofrecen clases de guitarra eléctrica, bajo, canto y batería para que tus hijos toquen como los grandes. Deja que descubran el rockero que llevan dentro con sus talentosos maestros y vibrante y sano ambiente. Pueden agendar su clase prueba mandando mensaje al 33 14 16 83 05 por sus redes sociales en @cadetmx y Cadet Centro de Artes para el Desarrollo del Talento, o visitándolos en Joaquín Angulo 2480. Rock Cadet los está esperando. Entonces el violín nunca llegó. ¿Qué llegó? Una guitarra. Un teclado. Un teclado, un Yamaha chiquito, de tecla chiquita. Ese fue como lo que llegó. Me llevaron a clases el primer día y pues me cerraron el teclado o el órgano. Y esta es la clave de sol. Esta es la clave de fa. Y yo, esto está bien aburrido, pero o sea, eso no quiero, o sea, siempre fui medio, llamémosle un poco flojo para la escuela. Uh-huh. Y yo quería aprender pues en la práctica, ¿no? O sea, vamos viendo cómo es esto, ¿no? Pues la mayoría somos así, ¿no? Sí, exacto. Sí, yo aquí he platicado que muchas veces en las escuelas de música ese es el tema, como que cuando dejan como para segundo, tercer, cuarto paso empezar a tocar, puta, pierdes la inspiración, pierdes el contacto pierdes esa emoción inicial. Uh-huh. Entonces, eso es lo que me pasó a mí, entonces dejé el teclado, y pues empecé creo que me prestó una guitarra un amigo que tenía ahí arrumbada y le empecé a dar la guitarra y empecé con acordes, o sea, no empecé en el bajo, empecé dándole los acordes y recuerdo así, los callos, era una guitarra vieja y súper alta, pero empecé a darle y a darle y a darle. Decías, qué difícil es esta madre. Sí, pero era como, no, tiene que salir y y empezó. Y luego de ahí conocí bueno, en la secundaria, me junté con
con unos amigos, no, pues que hay que hacer una banda de covers. Tenía que mi amigo Juan Pablo, que estaba tramado con Guns N' Roses, y por fin le dieron su bataca. Y luego otro amigo César, que tocaba, su papá tocaba la guitarra y tenía también guitarras bien chidas. Ujú. Y también empezaba a dar. Y empezamos una banda, tocando covers y así empecé a cantar. Como hablaba inglés, Ujú. no, pues yo canto. No sabía que podía cantar, yo nomás me empecé a pegarle. Y el guitarra fácil apareció ahí. Por en algún momento. Fíjate que nunca, No, ese no. nunca agarré el guitarra fácil, hasta te digo burro, entonces como terco. ¿Qué es esto? No, ahorita sale de oído. Y me ponía de oído. O sea, ni tablaturas. Nada. Que come as you are. Ahí está. No sé. Cualquier línea de bajo. O sea, me ponía así a oído. Las de esa época, iniciando los 90, ¿no? Los 90. Para la banda de Guadalajara, ¿qué secundaria eras? 14. La Técnica 14. 14. La 14. Los cucarachos. Fichita. Sí, Fichitas. cucarachos en la tarde. ¡Ay, güey! Entré en la tarde. Eras de los tercero. rudos. No, era de los acá. No, y siempre me acuerdo que van a venir los de la... ¿Cómo se llama? Que está ahí por... A Pancho Tablas. Los de la 10, creo. Ah, ok, ya. Ahí por Legazpi y Palma. No, van a venir y se va a armar la rebambaramba. Y yo, no manches. ¿Y si se armaban? No, nunca me tocó. Siempre era más Era más cantado, exacto, ¿eh? era más cantado, pero nunca me tocó ahí. Sí, pero Y no manches, estoy haciendo un ejercicio mental ahorita de flashbacks. Está chingón. Y a ver si no funciona. Yo siempre digo que ese sillón tiene algo como que conecta con una especie de Alzheimer, güey, y la gente empieza a no recordar. Es el espacio y a veces me contagia a mí. Sí. Cuando estas bandas pues eran de cotorreo, completamente. Sí. No, Sí. ahí todavía no lo considerabas como que me voy a dedicar a esto. No, para nada. Era de cotorreo, era de... Órale, sí lo podemos hacer, vamos, o sea, tocando, a sacar covers. Ahí después que conocí por medio de uno de mis mejores amigos a Omar Guevara, porque me dijo, oye, igual Omar toca la guitarra, hay que juntarnos. Él tocaba la batería y yo empezaba ya como que a darle al bajo. Ajá. Y pues conocí a Omar ahí en su casa, porque ahí por Jardines de la Cruz, y llegamos y ahí nos hicimos súper cuates, súper compas, empezamos a tocar. Empezamos a sacar covers, a ensayar. Luego de ahí empezamos a hacer gong, que conocimos a Abdala, y su papá tiene una colección de guitarras increíble. Sí, cabrón. Increíble. Lo tengo que invitar, güey. Sí, la Abdala tiene muchas historias. Sí. Y pues no manches, empezamos el Chicho. Y eso de que nos juntábamos a tocar y nos quedábamos afuera en la cochera platicando, ¿no? De qué hay que hacer y luego, qué vamos a tocar y esto y el otro. Y hasta en el norteño quisimos moverle un tiempo. ¿En serio? Muy al principio, porque ¿ubicas a Mariano Barba? Uh-huh. Él es de aquí, de Paseos. Ok. Y en ese tiempo él estaba buscando, pues, ya hacer un proyecto. Pero él acá, él era greña larga, rocker, o sea, cañón. No, los moscos son mi peor enemigo. O sea, los veo y los quiero. Y ahora con la lluvia empezaron a proliferar, güey. Entonces llegábamos, no sé por qué lo conocimos por ahí en un billar de las Águilas, empezamos a cotorrear y hasta empezamos como que hay que hacer rolas y por ahí le intentamos un ratito, muy al principio. Era Omar, Chicho, yo y él y de ahí empezamos como que ahora sí que estamos encontrándonos, ¿no? ¿Cómo se veía eso entonces? Porque ahorita es mucho más común que los mismos morros tocan cierreño y esto es como más... Sí. Pero entonces el rock y todo lo demás estaba muy peleado. Ajá. O sea, era como, güey, ¿cómo vas a ser norteño? ¿No encontraste eso con los otros compas? Fíjate que no, lo intentamos como que... pero no, yo sentí, por lo menos en mi experiencia personal, no era como que, no, ¿cómo voy a hacer norteño? No es, o sea, sí me gustaba y tenía muchas influencias me gustaba mucho Antonio Aguilar, me gustaban los Tigres del Norte. Pero Hernán Hernández es mi máximo. Exacto. Cabrón, de mis máximos. Es unas líneas de bajo increíbles, un sonido bien, bien fregón. Sí, güey, su Fender siempre. Ajá, pero nunca sentí que, pues no, como que no era por ahí, no dábamos por ahí. Y luego pasó algo bien curioso también cuando conocí a Abdala, conocí también a Cristian y Alex Gómez. Okay. También de por aquí, de Vecinos, Paseos. Sí. Entonces algo tenía esta zona sur entre Paseos y Cruz del Sur, que había mucho músico. Y me invitaron a conocerlos. Y fuimos y llegué, no, pues hay unos chavos así, porque su papá también tocaba con Ken y su papá, el zurdo. Y los conocí a ellos y ahí fue donde me empecé a como decir, no manches, no, o sea...
ver tocar a Alex y a Cristian era... estoy hablando hace 20 y tantos años. Sí, y ya sentías que eran obviamente grandes ligas, ¿no? O sea, los veía y dije, no, o sea, olvídate, no tengo nada que ofrecer. O sea, yo decía, estos güeyes están cabrones. Pero también me entró la onda de que pues yo no voy por ahí, ¿sabes? Yo soy punk, yo soy rock and roll. Y vamos a ver qué sale, ¿no? Pero sí me acuerdo que eran experiencias, o sea, ahí fue como conociendo gente, y de ahí ya empezó la banda Gong, que era, como te comentabas, Abdala, Omar, y como que empezamos a tocar, empezamos a hacer rolas, concursos. Oye, eso de las rolas me interesa mucho porque yo te admiro un chingo como bajista, Gracias, como cantante y también como compositor, güey. ¿Encontraste este rollo de compositor? ¿Cuándo te encontraste con la canción o cuándo viste que era posible como expresar algo y craftearlo de una manera tal que pudiera provocar lo que a ti te provocaron seguramente muchas canciones? Sí, creo que era una necesidad, ¿no? Él sabía que para poder trascender tenía que ser algo original, ¿no? O sea, nunca era la idea tocar covers, aunque me gustaba, pero sabía que tenía que ser algo original, ya bien necesidad de decir algo, ¿no? Entonces empezábamos a jugar con acordes o riffs, ¿no? Entonces desde no era muy inseguro a la hora de componer. O sea, no creas que yo decía, ay, tengo muchas, y no tenía muchas canciones. Pero siento que había canciones que me gustaban, que sentían que trascendían o no se escuchaban a nada, ¿sabes? No era de que, ay, me gusta esta rola que hice, pero suena demasiado algo que ya existe. Sí. Y no quiero hacerlo. ¿Qué pasa siempre? Exacto, cabrón. te estás comparando. Y luego te das cuenta, digo, paréntesis, te das cuenta que muchas de las bandas exitosas, bueno, se han pirateado todo. Y dices tú, bueno, igual y se hubiera robado poquito, o sea, hubiera pasado otra cosa, pero bueno, no era el caso. Sí, siempre estabas buscando el que no suene nada. Y sí, desde morro empecé a escribir, pero también yo nunca fui el compositor que llegaba con una obra terminada, muy rara vez. Yo más bien me sentía que era como el que complementaba, ya sea en el instrumento, o con un coro, o con un pedazo de letra, o si algo estaba incompleto, yo sabía, me gustaba como, a ver, hay que hacerle así, vamos a moverle aquí, vamos a quitar esto, hoy tiene mucho coro, ¿por qué no lo acabamos así? ¿Por qué no hacemos aquí un cambio de tiempo? Yo más bien era como producía más que componer. Y obviamente, por ejemplo, en Pito Pérez con Miguel, pues que era una biblioteca de canciones, siempre tenía canciones. Sí, cabrón. Y yo siempre era inseguro y decía yo, no, es que o sea, dale, vamos a darle eso. Esa canción está bien chida. Y completa, ¿no? Y completa. ¿Sabes? Ari llegaba con muchísimas cosas. Unas decía, ¿sabes qué? Esa no me late tanto. Esta está increíble. Otras que ni siquiera había necesidad de hablar. Simplemente, así como que bajaba la canción, ya está. O sea, ya la traía los acordes, pum, 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 ya está la canción, vámonos. O sea, Lupita, lo que dura es lo que tardamos sacándola, ¿no? O sea, porque ya llegó él con la idea. Montamos, a ver qué, suena así, coro, o sea, ya estaba, pum, y nació y se acabó. O sea, hacer esa canción duró 1 hora. No mames. Y en ese tiempo entonces empezaste a componer, pero o sea, era más así por lado de riff. ¿De qué empezaste a hablar? No sé, siempre me inspiré en la música de los 90s, no sé, me encantaba Alice in Chains, me encantaba Soundgarden, Stone Temple Pilots, que es de mis bandas favoritas, Rush, pero eran más clavados, ¿no? Entonces mi onda era más, más clavada, más depre, más desamor. Muy. Ajá, Convénceme, que es una rola que me gusta mucho, que está en el segundo disco, Sí. acústica, nació completamente acústica y hablaba de muchas, o sea, como de decepciones, ¿no? O de ciertas cosas, como de uno entrega todo pero no recibe, pero bueno. Y no solo en el amor, sino en muchas cuestiones de música. Y luego hay otra rola en ese disco que se llama Dios también, que la compuse en el bajo. Es un riff de bajo con tap. Sí. Le empecé a dar y empecé a cantar una melodía y me gustó mucho. Y se me hizo muy, muy, muy onda depre. Esa rola, no sé por qué razón, acaba en un soundtrack de una película de Jaime Camil. ¿En serio? La de una que va a conocer a YouTube o algo así. La voy a buscar. Ajá, está en ese soundtrack. Ahora. Ahí acabó esa rola, no sé por qué. Yo creo que fue una cuestión de la editora o la disquera. Y esa canción me gustó mucho también, pero esa canción nació completamente del bajo. Y estaba como entre alegre, bien chistosa. La música era como de... como muy, muy feliz, pero la letra me salió como algo
completamente más oscuro, ¿no? No, es completamente oscura. Habla de eso, pues es una despedida de la vida. Alguien que está, insinúa que o se va a quitar la vida o sabe que se va a ir. Exacto, estás diciendo como ya llegué a una cúspide, o sea, ¿por qué quiero? O sea, ya no sé qué hay más allá. Entonces, en vez de ver qué hay más allá, mejor como estoy feliz ahorita, mejor ya que se acabe. Aquí la pago, ¿no? O sea, está denso, está grueso. O sea, está cabrón. Y a lo mejor a eso sentía en ese momento, ¿no? O sea, como decir, ya, o sea, ¿qué más, no? O sea, mi vida ha sido como un roller coaster, ¿no? Una montaña rusa de... O sea, y te acostumbras y aprendes de eso, ¿no? En momentos muy chingón, en momentos... Pero digo, así es, así ¿no? es Hay la que vida. acostumbrarnos a ese contraste justo. Exacto. Y entonces con Gong, pues empezaron a hacer sus rolas, empezaron yo me acuerdo que también, no sé en qué momento les empezó a valer mucha madre, muchas cosas que no se hacían. Desde que me acuerdo que a un show por lo menos abriste como hablando un dialecto distinto. Cierto. Y era una mamá, así que, no sé si, creo que ya está Jorgito que decía, lo que quiso decir mi amigo es no sé qué, no sé si estaba preparado eso fue o lo improvisaban. Sí, eso fue con Pito Pérez, sí, ya recuerdo, con Gong fue que empecé a escribir canciones. Teníamos una que se llamaba No quise ser normal, ¿no? Como de no quise yo veía que mis amigos estaban yendo a la escuela, estaban estudiando una carrera, iban como tenían un camino ya, y veía a sus papás como que, mi papá trabaja en una empresa y es contador, mi papá es ingeniero, mi papá, o sea, y yo no sabía, o sea, entonces yo estaba buscando aún qué quería hacer. Entré al CUCBA a biología un semestre. No manches. Quería estudiar biología y ahí fue como, le entré, le eché ganas, hice un examen, después me salí después de un examen me senté abajo de un árbol así como Newton, así como que me cayó la manzana y dije, adiós, o sea, yo quiero hacer música. Y ahí sí te decidiste. Ahí ese día dejé la escuela. Y sí dijiste, es la música. Y me fui sobre la música. ¿Tus jefes cómo lo tomaron? Siempre el rollo es... Sí, cabrón, te iba a preguntar porque es como, güey, ¿de qué vas a vivir? Claro. No, mi papá estaba, es que ¿cómo? Te vas a salir de la escuela. Voy a hacer música. De hecho, me salí de estudiar, me metí a trabajar precisamente para comprar backline, para comprar un ampli, para comprar una batería, para comprar un bajo. O sea, yo quería, como gracias a Dios ahí en mi casa podíamos ensayar fuera en un local que teníamos. Dije, voy a comprar y pues igual si alguien o sea, pues voy a buscar quien quiere tocar y aquí hay, ¿no? Aquí hay manera. Y me metí a estudiar a dar clases de inglés en el Prolex. Daba clases en el Prolex Tepeyac y en Prolex Universidad. La gran ventaja era traer el idioma. Ajá, y gracias a eso pudimos entrar al Hard Rock Stage con Pito Pérez. ¿Por qué gracias a eso? Gong, porque para entrar al concurso del Hard Rock Stage tenías que representar una escuela. Entonces nosotros, yo fui, y dentro de las reglas del concurso, era representar una escuela ya sea siendo alumno o maestro. Chingón. Entonces yo fui con Rafa García, que era en ese momento como el jefe como el director, ¿no? De Prolex, hiper fanático de la música también, que hasta la fecha tiene el cassette de Gong, aunque yo se lo di, tiene un cassette con Gong y cada rato, oye, me encontré el cassette. Entonces, gracias a que yo estuve en el Prolex, entramos primero al concurso de Hard Rock Stage con Gong cuando ganó Plástico en el 2001. ¿2001? ¿O 2000? Creo que fue el 2000. Sí, por ahí. Gracias a eso. Entramos ahí y luego el año siguiente volvimos a entrar con Pito Pérez, representando a Prolex. Representando a Prolex. Pero ahí, o sea, como que tú ya tenías muy claro el camino, o por lo menos dibujadito el camino, aún sin tener como muy segura tu banda. Exacto. No, yo ya sabía que quería hacer esto. No sabía cuál iba a ser el resultado. Lo interesante con Pito Pérez, cuando realmente en el momento que entra, yo ya estaba tocando con Jorge, pero en el momento que entra Miguel a la ecuación, o sea, fue como un instantáneo, es como cuando enciendes un cerillo, ¿no? Sí. Sí. Y vámonos, o sea... Tal cual me lo contó Jorgito, pero quiero que me lo cuentes tú y sirve que comparo los clips a ver si es cierto. Ándale, si es cierto lo que estamos diciendo. A ver, ¿cómo lo viviste tú? Porque me parece que lo conoció Jorge, ¿no? Primero, te lo llevó. Exacto. Jorge llevó a Miguel, exactamente. Ajá. Dijo, oye, hay que cotorrear con Miguel porque él tiene como ondas chidas, así como que medio frustrante y es creativo.
Yo venía completamente, perdón, pues de Stone Temple Pilots, de Nirvana, de Soundgarden, de Rush, de Pink Floyd, o sea, ondas así más. Y él venía de una onda más, pues no sé, no sé si era como más acá desmadrozón. Garachero, Funkero, no sabía hasta reguecero porque tenía rastas. De hecho, por ahí había visto a Miguel en alguna ocasión por Plaza Arboledas o no sé dónde. Sí, era igual a Jorge. Era los güeyes que luego te encontrabas o en las fiestas o en los conciertos y lo ubicabas de volada exacto. Porque era así el trapeador. Exacto, era el cara de niña con unas rastotas. Sí, güey. En fin, el caso es que Jorge trae a Miguel y dice, hay que juntarnos con Miguel a cotorrear, a ensayar. Y y en el momento que empezamos a ensayar, de hecho me acuerdo que Miguel no tenía ampli, y yo de los que ya había comprado, tenía una guitarra, tenía un ampli, o sea, y le dije, órale, me llevo todo a casa de Jorge ya tiene su ataque. Ahí empezamos a darle. ¿Qué fue lo primero que tocaron? No te acuerdas. La primera canción que hicimos fue Platónico. Pero empezaron a hacer una canción, o sea empezamos a llamear y esa fue la primera canción que nació, Platónico, que era como medio funk. Okay. Y con un corito platónico, platónico, que nunca acabó en un disco. Esa fue la primera canción que como que ya aterrizó. Pero me acuerdo que empezábamos a llamear pero éramos así, como que ya habíamos encontrado algo y era un constante ensayar. O sea, era ensayar de lunes a viernes, todas las tardes. Y era ya, o sea, darle. Ahí se encontraron con que fueron un trío, pero ¿era la idea hacer un trío? Ah, no. En ese tiempo teníamos mucha influencia de Faith No More, de Chili Peppers, de varias bandas. Y me acuerdo que invitamos a un amigo Miguel a tocar el teclado. Y Miguel y yo empezamos los dos queríamos cantar, pero empezamos así como que hacer armonías. O sea, fue todo dándose. Me acuerdo que invitamos a Miguel tecladista, tuvimos una tocada, creo, como Pito Pérez ya en el Submarino Amarillo, el de Eximoda. Sí, claro. Creo que ahí tuvimos una tocada con el tecladista, pero también ya después ¿Y ya eran Pito Pérez? Ya éramos Pito Pérez. Pero después vimos, no, como que no, creo que le echamos carrilla, pues no sé, creo que empezamos a tocar y empezó a bailar porque no había muchas partes de teclado en las rolas. Predominaba el bajo y la batería y dijimos, no, como que mejor hay que quedarnos como trío. Y le dimos las gracias al tecladista, y quedamos como trío, empezamos así a darle como trío. Porque muchas veces se utiliza este término de power trío. Power trío. Pero es que a veces se les olvida que primero tiene que ser el power y después el trío. Porque nomás porque ser tres no quiere decir que sea power trío. Exacto. Pero ustedes sí lo fueron por Jorge obviamente y tú en el bajo se amarraron bien cabrón. Pero la parte melódica, las partes de las voces, siempre fue una característica cabrón desde el día 1 con Pito Pérez. Cosas complejas, complicadas, que yo creo que no sé si lo sabían o les salía. No, nada fue estudiado, todo fue natural. O sea, simplemente, te digo, éramos más punk de lo que nos veíamos. Sí. O sea, simplemente era, vamos a tocar un riff, melodía aquí, coro aquí. Ahora, yo hago segunda, o cantas tú, o canto yo, pues, o cantaba Miguel a veces los versos y yo los coros, y luego complementábamos, pues simplemente se fue dando lo que la rola fuera pidiendo, ¿no? Y precisamente era esa onda de ser tres nada más en los instrumentos. Yo creo que nos nació la necesidad de tener que complementar con voces. Sí, porque muchas veces hacían como estos pads de voces. ¿no? Exacto, atrás, como simulando un teclado. Exactamente. Entonces era eso más, sino como esto suena vacío, pues métele ahí un o algo, ¿no? Sí. Y sin querer, pues empezaron a formar su estilo muy característico. No digo sin querer porque sí. Como me lo cuentas, fue muy vertiginoso ese rollo, ¿no? O sea, ¿había sido muy vertiginosa tu carrera en la música o a partir de ahí empezó como a pasar todo muy rápido? A partir de Pito Pérez empezó a pasar todo muy rápido. Como te digo, fue como encender un cerillo, ¿no? Empezamos a tocar, a ensayar mucho, como que ya hubo una conexión de que los tres queremos lo que sabemos. Al ver que Plástico ganó el concurso, dijimos, oye, no está tan lejana la idea de poder hacer lo que nos gusta, ¿no? De tener una disquera. Y empezamos a componer, a tocar, a ensayar, a trabajar. O sea, que esa es una palabra muy clave que muchas veces se queda era trabajar. Sí. Y a muchos músicos pues se nos olvida que es trabajo, ¿no? O sea, ahorita ves a Siddhartha, que está, increíble,
pero tiene trabajando años, o sea, Años. tiene años, 15, 18 años trabajando, o más, creo que, no, tiene lo mismo que nosotros, porque empezó con Fósforo Club, ¿no? Sí. Como baterista, luego no sé cómo acabó en Zoé, o sea, tiene años trabajando sus canciones, su carrera, no es una casualidad. Entonces, y a muchos músicos se nos olvida que es trabajo, o sea, o sea, no es nada más, pues hay shows y pues, de repente tiras hueva o ya estás pensando en otro proyecto o ya estás pensando en otras cosas. Entonces, ahí lo que nos dio resultado fue el trabajo, ¿no? O sea, ensayar de lunes a viernes, horas. Bajar rolas. Entonces, ese primer disco salió en, no sé, 6, 7 meses. 6, 7 ya meses. estaban todas esas rolas. O sea, Hicieron más rolas. Sí, eran como unas 20 rolas. Oye, ¿cómo grababan entonces? Porque supongo que se tratan de monitorear ahí con un cassette o algo. Grabábamos con no me acuerdo, pero creo que, con una Tascam de cassette o con ya no me acuerdo, pero mucho se quedó aquí, cabrón. ¿A poco? Aquí, a la antigüita. A la antigüita. Creo que grabamos, porque celulares no teníamos en ese entonces, no había celulares como hay ahorita. Ajá. No es que, pongo el iPhone y ya, no. Era con creo que una grabadorcita. Como de reportero. Como de reportero. Creo que sí, ya mi memoria me falla. Pero a veces sí, para que no se olvidara la idea, ¿no? Exacto. Porque a veces en un jam salen cosas bien perras. Ajá. ¿Y cómo era, güey? No sé. Exacto, puta, no sé, qué ya culero valió. se siente Exactamente. eso. Entonces grabamos con eso, una Tascam de cassette, creo, o luego después que ya con una computadora y un micrófono. Pero así era. Pero mucho era de acá. Pues Miguel trae todo acá, en la cabeza. Sí. Está ese loco. vato, sí, ese es una Todas pinche sus rolas computadora. las trae en la maceta. Siempre. Y te puede tocar así 18 canciones una tras otra. Exacto. Y se acuerda, y no se le güey. olvidan. Exactamente. Y lo cagado es que, así como tú dices de lo de la teoría y eso, yo que toqué con él lo mismo, ¿eh? O sea, pues aquí mira. Ajá, es aquí. Sí, completamente. Movía un poquito el dedo empíricos. y ya le sonaba como otra cosa, pero a veces esa ignorancia está chingona porque te obliga a investigar. Es correcto. Y no te estás a gusto. Exacto. No siempre, obviamente, no No, van a no. crucificar. El estudio No. está chingón, obvio. Obviamente. Saber cosas está perro, saber armonía y eso, pero a veces como que las reglas te hacen, no puedo hacer esto Es porque la correcto. regla me dice que no. Exacto. Y cuando no la tienes dices, huevo. Yo peleaba mucho con Omar en Plástico por eso, porque Omar era súper apegado a las reglas. No, esto es una mayor y una menor y tiene que... Y yo, Pero no hay suena. reglas. O sea, y eso ciertamente te limita. Yo nunca estudié música. Uh-huh. Yo más bien era, aquí suena, aquí es lo que... Suena raro, déjalo. Uh-huh. O sea, esa disonancia de acordes, es lo que precisamente le va a dar. O sea, imagínate que todo el mundo siguiera las mismas reglas. O en la pintura, o en las... Pues no, Claro. no habría artistas, ¿no? Sí, o sea, sí. pues precisamente yo te digo, más punk, o sea, yo voy para allá y algo que me suene, o sea, va a sonar, ¿no? Y así le hicimos, ¿no? Así era con Pito Pérez. Y así nacieron todas estas canciones que iban a ser muy pronto su primer disco, Con Más Exacto. Poder. ¿Cómo fue el tema de entrar a hard rock? Había muchas eliminatorias, cosas así. Yo Sí. Estoy un poquito perdido, no me acuerdo. Sí, ¿Todas eran ahí en el hard rock? En el hard rock eran las eliminatorias, pero nosotros ya como Pito Pérez, que ya estábamos tocando, oye, que vamos a ir a la UNIVA a tocar, que no sé cómo, y llegábamos y tocábamos. Y empezamos a tener era muy curioso, muchos amigos cercanos de parte de Miguel, Jorge y míos, empezaban a llegar. Y de ahí conocíamos a más gente y empezamos a hacer ese fanbase súper rápido. Y mucha gente le gustaba. O sea, y eso fue lo sorprendente, que mucha gente le gustaba a Pito Pérez. No era una onda, o sea, sí, o sea, yo decía, pues vienen al desmadre, ¿no? Ajá. No, pero realmente se sabían las rolas, se les hacía chido el cotorreo. Y pues llegaban chavitas, llegaban cuates, llegaban otros músicos. Y empezó esta bola como a rodar. Y para cuando llegaron las eliminatorias, o sea, ya traíamos nosotros un gentillal, güey. Entre familia y, o sea, veían algo que, o sea, esto está chido. Y pues súper cuates así, súper apoyando. Y no, salíamos a tocar y, o sea, las eliminatorias. Y cuando otras bandas era así como que, pues somos fulanos. O sea, nosotros llegábamos como una banda, parecíamos ya con experiencia, güey. Llegaba, volviendo al tema de oye, que te subiste a tocar un show y empezaste, bla, bla, bla. O sea, llegaban las bandas y así como, hola, buenas noches. Ajá. Vamos a tocar nuestra canción. Y yo decía, qué hueva, cabrón. O sea, cállate y toca, cabrón. O sea, llega y nosotros llegamos con una planadora y yo llegaba con un vestido de morra y unas trenzas.
y hablando en árabe, en árabe, y la banda, o sea, los que no estaban poniendo atención inmediatamente volteaban a, ¿qué carajos es esto? Sí. Entonces, era un imán para llamar la atención a la banda. Ujú. Entonces, de repente, cuando decías, somos Pito Pérez, ya te estaban poniendo atención y llegabas y ¡pum! Cabrón. O sea, ya era, ¿qué es esto? ¿Lo premeditaron eso? Sí. Sí lo platicaron así sí, en, sí, en la sí. cochera, en el Sí, cocherazo. es como, oye, güey, voy a hacer esto. O a veces salía de nacimiento, o sea, me subía y, o sea, no sé, o sea, pendejadas. Siempre fuimos muy espontáneos. A veces nos salía, a veces no. A mí me salía a decir muchas tonterías, pero me nacía, ¿no? Era parte del que a veces a Miguel le decía, no, güey, hay que ser más serios. Y yo, sí, cierto, tienes razón. Ya me estoy pasando de payaso, ¿no? Pero también mucho de lo que hacíamos así nacía, ¿no? De cotorreo. De ser irreverentes, de ser decir lo que se nos pega la gana. Sí, porque un poco también las letras empezaron a ir para ese lado de, pues, medio del cotorreo también. No todas, pero sí muchas eran de, o sea, Jamaica es una mamada, es una mofa al... Quiero pensar que porque fue justo en un tiempo donde estaba el reggae hacia tope, ¿no? Aquí. Exactamente. Precisamente esa canción nació porque donde íbamos estaba tocando La Llaga, La Celestina y un montón de bandas de ska. Ajá. Y nosotros en ese momento no éramos ni... Pues no, o sea, no es nuestro rollo. Y precisamente hicimos esa rola de payasada para poder, cuando nos tocaba con esas bandas, medio, mira, si tocan reggae y de repente, ¡pum!, le sueltas la... Era una sátira. Ajá, era una sátira. Pero se hizo una rola para el slam, o sea, chidísima. Y la agarrábamos de payasada y bajábamos el ritmo de repente, como preparábamos y soltábamos el punk. Y no, pues empezaban los madrazos. Mira, este contraste del que hablábamos en la vida era lo que funcionaba de la canción, hacer el contraste tan grande, Exacto. porque la bajaban un chingo y era así como la rola más Ajá. amor y paz del mundo, la más marihuana, güey. Exacto. Pero... De repente se soltaba punk y pues la cabrón. banda se prendía. O sea, lo que querían eran madrazos. Claro. Todos así fue naciendo como idea, así como... Y entonces ganan esa madre. ¿Y qué es lo que dijeron? Ya ganamos, porque hace rato se alcanzó a asomar el comentario que decías, era alcanzar lo que queríamos, que era tener una disquera. Todavía era este sueño de que cuando tuvieras la disquera, listo, güey, ya la hiciste. Esa era la meta de todos. Completamente. O sea, tú sabías que el grabar un disco, en esos tiempos todavía las disqueras tenían fuerza, ¿no? O sea, no existía la plata. Existía Napster y existía otras plataformas donde podías cargar, pero Spotify como si no era todavía una plataforma digital. No, ni siquiera YouTube, ¿no? YouTube todavía estaba en pañales, pues no era lo que es ahora. Era como más de subir videos amateurs. Exactamente, exacto. No una plataforma musical, o sea, ya agarraba. Y cuando ganamos ese concurso, que fue como un año de haber formado la banda, pues sí fue como un parteaguas. Yo recuerdo llegar al hotel y así como, wow, o sea, ya tenemos un contrato, qué chido, vamos a hacer un disco, ¿no? ¿Eso fue en Ciudad de México? En Ciudad de México, en el Hard Rock Live de allá del DF. Que también, o sea, rentamos un camión y amigos y fans se subieron al camión y llegaron al DF a apoyarnos. No O mames. sea, ya traíamos bola. Pues ese pedo yo creo que también fue parte de, ¿no? O sea, Claro. obviamente la calidad de la banda y esto, pero sí, yo creo que la disquera estaba viendo, Sí, cabrón. estás viendo que estos ya traen un fanbase fuerte. Dices, no, pues aquí es. ¿No? Y Que aparte, es como lo más difícil de una banda. exacto. Buscar ese apoyo y que la gente se identifique. Y ahí fue cuando dijimos, no, aquí... Perfecto, ¿no? O sea, aquí ya mi papá ya como que, ay, qué chido, mi hijo. Ya te vio la tele y la exacto, chingada. sí, mucha gente como muy orgullosa de que, wow, o sea, sí está padre, ¿no? Sí, y no nos regalaron nada, o sea, todo eso trabajamos, ¿no? Por tener una idea, por hacer canciones, por hacer lo que queríamos. Entonces, era un varo, ¿no? eran $10,000 de premio. ¿Qué compraron? Compramos Unas caguamas. unas chelas para empezar, una camioneta Wagoner vieja para poder ir a los toquines que nos vendió un vecino, creo. No recuerdo quién nos la vendió. Y eran socios los tres. Sí, esa lana la usamos para comprar más cosas. No recuerdo qué más compramos. ¿Equipo? Equipo, Backline. algo de equipo compramos, creo, bocinas y una consola y para poder ensayar mejor. Y así empezar a tocar, que nos invitaban a la Prepa 5, que nos invitaban y vámonos, empezar a tocar, hacer shows. Hicimos un show en el Hard Rock Live, que los ganadores del Hard Rock Stage, ¿no? Que era Fonos y
y Pito Pérez, hicimos un show ahí súper padre. La prensa también nos empezó a buscar mucho, nos apoyó muchísimo. Y ahí empezamos a darle. Se empezó a hacer una cosa muy, muy chistosa porque es cierta esta anécdota que el nombre de Pito Pérez salió en unos tacos. En unas hamburguesas, creo, por Isla Raza, sí. Sí, estábamos, precisamente ya que empezamos ya como, oye, ¿cómo nos vamos a llamar? No, queremos algo muy mexicano, ¿no? Pero ¿cómo? Y entre la plática de estar aventando nombres que ya ni siquiera me acuerdo, o sea, fue tan trascendente el nombre de Pito Pérez que ya ni me acuerdo qué opciones teníamos. Así. Porque Jorge dijo, ay, sí, Pito Pérez, sí, eso. Ajá. No era broma. Y Jorge, no, ese es. O sea, Miguel dijimos, ese, cabrón. Jorge al principio como que se puso renuente, pero no, eso, cabrón, porque suena mexicano, es un cuento, es un cuento mexicano, es un cuate que tocaba la flauta, que le decían Pito en ese tiempo. Era un cuate que contaba historias y aparte sonaba que era un güey. Un güey. Ajá. Entonces dijimos, estaba cagado ver el cartel que iba a tocar fulana banda, y Pito Pérez es un güey. Que es un cuate, ajá, ¿no? Y eso nos gustó, tenía muchos lados el nombre. Ajá. Y pues ahí se quedó. Qué chingoncísimo. O sea, ¿sí te gustó desde el principio? Sí, me encantó el nombre. Siempre, yo soy de la idea, no sé si la compartes, que las bandas hacen al nombre y no al revés, ¿no? Creo que después empiezan o sea, ya un nombre por sí solo ya te empieza a remitir a música y a más cosas. No es como que tanto que el nombre te abra así puertas, pero eso creo que jugó a su favor un chingo. Sí. Aparte, tenía esta cosa de, pues tiene la palabra pito, güey. Exacto. Entonces, podías jugar, pero cabrón. Exacto. Fíjate que... con el pito. Exacto, tenía un doble sentido, pero fíjate, también siento que el nombre nos cerró algunas puertas. ¿Ah, sí? Por ese doble sentido. O lo confundían con Fito Páez. Ay, no, serio, yo en un momento sentir que no... O sea, ¿sabes alguna idea tonta de la gente o gente que no sabía o oía la palabra pito y se asustaba, ¿no? Cuando, pues, es una obra, o sea, Pito Pérez en sí es una obra clásica de la literatura mexicana, que hubo películas, ¿no? Sí, La vida inútil de Pito Pérez. Entonces, siendo de Santa Clara del Cobre, Michoacán, mi mamá michoacana, toda la familia michoacana, dije, yo hasta le encontré wow, esto está chidísimo. O sea, si había un cierre. Todo un cierre, un ciclo, exacto. Pero siento que algunas veces el nombre como que lo tomaban como genitálica. Ándale. Muy aguasa y muy como de inmaduro. Cuando no, nosotros era todo lo contrario, ¿no? Era un nombre mexicano, era un nombre con trascendencia, era un nombre que nos gustaba realmente, que tenía varios sentidos. Pero te digo, a lo mejor como genitálica, ¿no? O sea, mucha gente dice, ¿qué es eso? O sea, pero pues ellos... Sí. Que también sus letras son irreverentes, ¿no? O sea, y cuadra mucho su concepto de banda con su nombre. Sí, ella es mucho más tipo de cotorreo adolescente. Cotorreo, desmadre, exacto. Ajá. Y nosotros éramos más, queríamos tocar rolas de relajo, pero no tan... No necesariamente de borrachera o de peda o de desmadre. Ajá. Oye, ¿cómo fue el acercamiento con la disquera? ¿Se decepcionaron? ¿O fue más chingón? ¿La expectativa cuál era? No sabíamos. La verdad es que no sabíamos qué íbamos a esperar. Pero siempre fue súper... No era de que esperaras la limusina fuera de tu casa para ir. No, para nada. Pero sí en las giras de promoción sí era que pues llegaba una Suburban, hay que ir al DF, hay que ir acá, hay que promocionar acá. La disquera nos dio total creatividad. En ese tiempo estaba Armando Calvillo de AIR. Armando Calvillo que ahorita está en Ocesa. Tiene mucho tiempo ahí y súper, o sea, escogimos productor, que era Chuy Flores en ese momento, y La Rana, que fueron los que produjeron el primer disco de Jumbo, que nos gustaba mucho cómo sonaba ese disco. ¿Ustedes lo escogieron? Nosotros lo escogimos. Obviamente teníamos en la lista Santa Olaya, teníamos a no me acuerdo quién más, estaba en la terna. Orco también y Hugo nos produjeron el demo de Pito Pérez en ese momento, antes del concurso. ¿Grabado con Aldo o dónde lo grabaron? Ese lo grabamos con Galo. O sea, el primer demo de Pito Pérez lo grabamos con Galo, produciendo Orco y Hugo, y luego el demo del segundo disco lo grabamos con Aldo Muñoz. Aldo Muñoz. Con Alex. Había una versión, no sé si te acuerdas, en ese tiempo cuando el Ares y estas cosas. Sí. Creo que sí, previo de YouTube, que era la versión, ya tenían el disco y era la versión de Lupita del demo y era la que sonaba puta hasta en los bares. Más, exacto. Y yo la reconocía, aparte porque la grabación obviamente era muy distinta. Exacto.
por el solo, la parte del solo que hacía como un armónico que no quedaba muy bien ahí. El último armónico brincaba, sí. Brincaba durísimo, Sí. y después ya lo corrigieron en la grabación. En la ¿Qué grabación. qué pedo con eso? Güey? Ese demo O sea, el demo se hizo... se hizo popular el demo. Sí, pues es que cuando tienes tu banda estás repartiendo demos y esa canción se subió a Ares y la gente la empezó a bajar. O sea, se hizo inmediatamente popular. Entonces, pues no supimos cómo, pero empezó a sonar. Porque ahí venía Platónico en ese demo, venía Lupita, venía... ay, no me acuerdo. No venía 5-6. Venían otras rolas. Creo que eran 2-3 rolas. Platónico, Lupita, no recuerdo. Y sí, esa rola, el demo empezó a rolar. ¿Cuál es tu relación con esa rola, con esa canción? Porque hay mucha gente que prácticamente es la única que ubica a Pepito Pérez. Así es. Hay mucha gente que obviamente no, conocemos su obra, sus 2 discos y todo el rollo. De hecho, yo valoro mucho más el segundo disco. Pero sin duda, de volada, tienes Pepito Pérez, Lupita. Lupita. ¿Cuál es tu relación con esa rola? Te digo, la rola nació así. Miguel trajo los acordes y traía la letra. Parte de la letra se terminó. Por ahí también le hicimos un cambiecito muy leve para que le diera sentido gramatical mejor. Pues esa rola nos puso, o sea, nos dio muchísimo, ¿no? Más yo siento que no era la rola que nos identificaba, aunque esa es la rola que la gente escogió. Y siempre hay rolas que la gente las hace, ¿no? Y esa es esa rola, ¿no? O sea, esa rola es la gente la tomó, la catapultó. A lo mejor hay gente que ni siquiera sabe quién toca esa rola, ¿no? Conocen la canción, pero no saben quién la canta. Porque además se agregó al repertorio infaltable de las bandas de covers, en todos lados. Exacto. Seguro te pasó en el tiempo y a lo mejor te pasa ahora. Muchísimo. Digo, ahora vives en Estados Unidos, pero no sé si vienes aquí y de repente pues están tocando Lupita. Sí, aquí por lo menos a nivel Yo la toco occidental. más que tú, quiero decirte. Seguramente. Y es bien chistoso, me preguntaban mucha gente cuando estaba tocando covers de, oye, ¿la estoy tocando bien? Yo, sí, pero... Y se me hace una rola hiper fácil de tocar, pero mucha gente como... El groove es raro. Es como muy tumbado para atrás. Para atrás, como un latido así. Exacto. Pero no va pegado con el bombo para nada. Está chido porque está creativo, porque lo más lógico sería pues irte o sea, sí las tónicas, pero como que en los tiempos fuertes. En los tiempos, así. exacto. ¿No? Lo pensaste al revés. Ajá, exacto. Estás haciendo como un skanking, güey, pero al revés. Exacto, pero no, eso también no nació... De hecho, ese bajeo, no sé por qué en ese momento... Recuerdo que hay una canción que se llama Sour Girl de Stone Temple Pilots. Si la escuchas, vas a ver por qué. Lupita ¿sí? son así. Cabrón, voy para porque allá. Es pum, 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 pum. Entonces Lupita es pum, 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 pum. Y le quedó al madrazo a la canción. Dije, no, pues de aquí soy. A huevo. Ajá. Y ahí de cómo decidieron que tú cantabas el coro. ¿La idea era nada más que cambiar un poquito de la tesitura o por participar los dos? Creo que yo siempre cantaba un poquito más alto que Miguel, un rango más alto. Entonces el coro pedía como veneno, más alto, veneno, mi Lupita. O sea, entonces yo siempre cantaba las tesituras más altas. Okay. Y Miguel como que un poquito más grave. Entonces yo siempre hacía esas segundas más altas. Entonces por eso salía yo cantar el coro y Miguel el verso. Ya ves que de repente en las bandas, guardando las distancias, por ejemplo, Radiohead, que por años no quiso tocar Creep. ¿Cómo lo ves tú eso? Hay muchas bandas que de repente reniegan de ese, porque lo entiendo en el sentido de que, güey, no es lo que más nos representa. Pues sí, pero como tú dices, es un tanto injusto, digamos, por un lado, porque la gente lo decidió, no lo hiciste tú. No era el del sencillo que tú sacaste. La gente lo decidió y la hizo suya. Claro. Pero al final también se me hace un poco mal por otro lado, porque, pues, güey, te dio mucho, ¿no? Claro. No, nosotros siempre disfrutábamos tocar todas las canciones, ¿no? De hecho, nos costaba más trabajo tocar canciones del nuevo disco, porque la gente estaba tan arraigada a querer las canciones del primer disco, que el segundo, sentía yo en los shows, tardaba en calentar, ¿no? Era como se sentía más, y no entendía por qué. No, para nada, tocar Lupita era increíble. O sea, es lo que te digo, ya son cosas fuera de tu control. Claro. Tú ya no lo controlas, ¿no? Y cómo vas a no darle al público lo que quiere oír. O sea, eso se lo vas a dar, o sea, vas a tocarlo, ¿no? Sí, finalmente, pues es la banda. Exacto. Y cuando hacíamos unas pausas
y dejabas a la gente cantar sola, o sea, alucinante. era ¿no? un sentimiento wow, o sea, Increíble. wow, increíble, o sea, verás que no manches, esto ya no es, o sea, ya no es de nosotros, esto ya es la gente. Y además estaba ocurriendo un momento increíble en Guadalajara. Sí. Que yo te voy a decir, a título personal, para mí era por un lado un poco frustrante, porque a mí es cuando se habían acabado mis bandas de original y yo empecé a ver a amigos conocidos a la distancia que les iba cada vez más chido. Plástico, Pito Pérez, Fonos, muchas bandas que empezaban a sonar mucho y tocaban un montón y yo estaba como un poco fuera de ese rollo hasta que después entré a Gran Mamá y ahí que de hecho compartimos una vez un escenario y todavía tengo el cartel en Río Nilo Music Hall. No manches, pues claro que me acuerdo de que ese recuerdo haberlos visto, lo increíble que me pareció, y no es cebollazo, pero porque todas las bandas eran La Maldita Vecindad, era el Tri, era Disidente, que Disidente también eran un poco menos, pero ustedes eran 3, entonces era así como el pinche triángulo, uno acá, el otro hasta allá. Hasta allá era un escenario enorme. Enorme. Sí. Y lo llenaban con la música. ¿Eso les pareció retador de repente llegar a festivales, lugares así donde físicamente el espacio era difícil de llenar y tratar de llenarlo con la música? Sí, de repente siempre fuimos ruidosos, siempre. O sea, entonces creo que Jorge y yo siempre, mi tarea siempre en la banda fue precisamente eso, o sea, como bajista, llenar, o sea, no hay guitarra, no importa, yo voy a hacer que mi sonido trascienda, y Jorge pues tenía una patota y unas bases bien sólidas y siempre estábamos bien pegados y sin miedo, ¿no? Y Miguel pues siempre pues con acordes, no sé, más chonchos y tratando de llenar. Sí, más abiertos. Sí, de repente, de hecho en la segunda etapa, uno de los regresos, otra etapa de la banda, ya tuvimos otro guitarrista y un tecladista. También estuvo Omar con nosotros de gira. Sí, Richo. Luego de hecho, ya me acordé que estuvimos en otro lado compartiendo escenario en Canal 4 y por ahí está el video de cuando traían Locamente, era sí, pues acaba de salir. Es esa época que es también época, el segundo que disco. te contaba. Sí, que ahí sale Omar en la segunda guitarra, que sentimos que ya era necesario como que la banda sonara más grande. Lo mismo le pasó, no sé, a Nirvana, ¿no? En Nirvana eran 3 en Nevermind y de repente entró Pat Smear a como que ya necesitamos sonar más grande. Y precisamente era lo que buscamos, tener la base de apoyo de acordes en los solos, de repente un refuerzo en los riffs, sonar más grande. Entonces, de ahí hicimos eso, pero al principio era, o sea, no intimidarte. O sea, salías a rockear y actitud y pues sí, La Maldita, La Lupita, Cuca. Cuca, salías, cierto. o sea, vamos a reventarla. Me hiciste acordarme porque recuerdo que ahí los corearon muy cabrón. ¿En el Nilo? Yo recuerdo que ahí fue como, güey, estos güeyes ya la hicieron. Porque además hacerla en Guadalajara es un pedo. Pero era bien chistoso en Guadalajara. Sí, ahora sí que nunca nos trataron mal, la gente siempre nos recibían. Rara vez nos tocaron monedazos, como era, no sabes, cantado de que no, te van a aventar. O sea, sí, siempre en el desmadre, gente aventaba lo que fuera, pero nunca nos fue realmente mal. Sí, no era agresivo. No era agresivo, no, siempre nos recibieron bien. Ya salir hacia otros lados de la República, en el DF nos iba bien también. Pero siempre aquí en Guadalajara como que tuvimos un público muy fuerte. De hecho, lo veía yo en las estadísticas de la página de Facebook, ¿no? Veías tú de dónde más, pues Guadalajara, Puebla, DF, Monterrey, y tú veías ahí y siempre Guadalajara en el top, o sea, aquí nos querían muchísimo, aparte por ser de aquí, ¿no? Pero no es común, ¿eh? O sea, digo, ahí están nuestros amigos de Maná que al parecer todos en Guadalajara los odian, no sé cómo siempre llenan el pinche 3 de marzo cuando tocan aquí, cabrón, porque se supone que a nadie le gusta. Sí, pero viene esa onda del rockero contra el popero y contra el bandero. O sea, siempre ha existido. Ahorita ya, hasta en los festivales has visto, ¿no? Que ya es una diversidad, ya no hay festivales de rock. O sea, ya no. O sea, existen en Estados Unidos, existen en Europa, ¿no? Y tienen ese público. Pero eso está chido, ¿no? Sí, claro. ¿Lo ves bien? Sí, o sea, al principio ay, como que te está haciendo la banda El Mexicano cerrando un festival, ¿no? Independientemente de cómo lo vea, es lo que es, ¿no? O sea, ya la gente cambia,
O sea, nosotros somos otra generación, los chavos traen otra generación. Lo que sí nunca he entendido es el reggaetón. O sea, y sí, yo cualquier género de música lo acepto, me gusta, pero el reggaetón nunca he entendido cómo ha llegado a unos niveles al que está, ¿no? Hay que hacer las paces y utilizaste una palabra que me parece muy adecuada, que es no entiendo. Uh-huh. Hay que hacer las paces con que a veces no lo entendemos. Exacto. Punto. Acordamos en estar en desacuerdo, Sí, ¿no? O sí. sea, se acabó, ¿no? No me gusta y bye, ¿no? O sea, no Ajá. lo escucho, no lo fomento, no me late. Y mucha gente pregunta, oye, pero ¿y la banda? Dije, no, la banda me gusta. La banda sinaloense de tambora me encanta, o sea, tradicional. Me gusta el norteño, me gusta, pero hay ciertas cosas en el reggaetón que no, o sea, no. Oigo una canción y sí, el beat está chido, pero ya empiezan a cantar y digo, ¿qué? No manches. Sí, o sea, piénsenle no. un poquito más, ¿no? Exacto. No, pues no te entiendo, cabrón. Además. Pero bueno, ya es mi Oye, cuestión muy y ahora personal. que eres papá, ¿con tus hijos no te pasa que consumen eso? Sí, mi hijo el más chico Ya me pasa cabrón, ¿eh? Sí. Sí, mi hijo me trajo una canción de Bob Esponja con Daddy Yankee o no sé quién. Uf, la ponía todo el santo día y estaba así. ¿Qué era? Bob Esponja, you know what I... era. No, ¿quién era? No sé quién era, un reggaetonero. Pero sí, no, pero mi hijo el mayor escucha un poquito más, bueno, mayor, tiene 10 años, es más rockero, pero también mi hijo también, ayer estuve en una entrevista en Máxima con Álvaro y pues ahí pusieron la de 5-6 y la estaba cantando y yo así con qué bonito. les gusta la de 5-6, sí, con mis hijos pues sí están escuchando de todo, ¿no? Y también los dejo. Pues es que es parte de. Digo, o sea, yo siempre digo que también a nosotros había música bien basura en nuestra época. Claro. No todo estaba chido. Sí, exacto. Sí, pues el gangster rap de los 80s y 90s, si oyes unas rolas, no hablaban precisamente de cosas muy positivas ni sanas. O sea, de hecho, rayaban hasta peor que el reggaetón. Sí. Entonces también no hay que decir, ay, nuestra generación. También éramos un desmadre y decíamos pendejadas. O sea, me acuerdo una vez que tocamos, en el Santo Desmain, creo, que eran 40,000 gentes y era ahí en Vallarta y era un relajo y salgo yo a tocar en vestido y luego me encueré y quedé tocando en canciones y me acuerdo que toda mi familia. ¿En calzones? En calzones me quedé tocando. Toda mi familia lo estaba viendo. Toda mi Lo pasaban familia. por Telehit en tiempo real, ¿ah? Ajá. Y hasta mi abuelito lo estaba viendo, mi abuelita y yo dije una sarta de barbaridades en el micrófono en vivo que después me cayó el 20 y yo, y así como, híjole, que ha de estar pensando mi abuelo ahorita, ¿no? ¿Y no te dijeron nada después? No. ¿Algo de feedback? No, así como, qué chido que... Digo, mi abuelo verme tocando en un vestido haber dicho, ¿qué es ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? ¿Qué se está haciendo este cabrón? Pero todo era un personaje, ¿no? O sea, era un personaje que al subir en escenario te conviertes en un personaje. Claro. Y lo haces porque al final de cuentas estás tratando de transmitir algo y eres un artista y tienes esa libertad de hacer y decir lo que se te pega la gana, ¿no? Exacto. ¿Cómo fue la experiencia de grabar el primer disco? Súper enriquecedora, súper padre, un sueño hecho realidad. ¿Era la primera vez que te metías a un estudio pro? Ya habíamos estado en el estudio de Aldo Muñoz, que en ese momento... Por eso digo pro. O sea, y nos va a matar el pinche Aldo. No, Aldo, sí, I love you, tú sabes. Exacto. No, en un estudio sí, en un estudio, en un cuarto, con una Solid State Logic, con backline, con instrumentos. O sea, un estudio como tal, claro, sí, era la primera vez. No, pues increíble, ¿no? Grabamos en Sonic Ranch, que es ahí en Texas. No mames, alucinante. Además lo tienen muy documentado porque muy modernos ustedes. Para ese tiempo yo lo recuerdo que compré el CD original porque había que apoyar al talento tapatío. Y era un CD-ROM. Interactivo. Era interactivo, venía un jueguito del bagre, de no sé qué. Está cagadísimo. Sí. Siempre me llamó eso mucho la atención, el humor de Pito Pérez, no necesariamente en las canciones, pero sí en la banda en general. Exacto. Eran muy cagados, güey. O sea, era gente que era muy divertido verlos incluso en entrevistas, güey. O entre canciones las mamás que decían. Es que eso éramos, o sea, no sabíamos qué estábamos haciendo, pero lo hacíamos, ¿no? Inclusive el arte del disco hasta la fecha del primer disco de Pito Pérez me encanta. Lo colorido, las fotos, lo del jabón Roma, o sea, a mí se me hizo súper padre, o sea, y de hecho lo sentía, ¿no? Cada vez que ponían las canciones en el radio, decía yo, wow, o sea, me gusta, o sea, era realmente algo muy honesto. O sea, no había ninguna expectativa ni de quedar bien con nadie, ni de era simplemente
así somos y esto es lo que traemos, ¿no? Ahí fue uno de los picos en los que te sentías bien chingón. Bien chido, sí, o sea, decir de que teníamos o sea, 5 o 6 en MTV sonó durísimo, Lupita en el radio sonó durísimo, nos empezaron a hablar para shows de todos lados, promoción, o sea, tocábamos mucho, el ir en la calle, ese también una vez me acuerdo que iba por Centro Magno caminando y de repente ver que te volteaban a ver y, o sea, sentir que, oye, este güey, era algo bien loco, o sea, la fama es algo muy loco. Muy raro. Muy raro. Que lo empezaron a sentir pronto. Pronto, y de exacto. chingadazo, ¿no? Exacto. Yo creo que lo que más esa inexperiencia de que o sea, no es que no hayamos trabajado, sí trabajamos mucho, pero se nos dio todo súper rápido. O sea, en un año ya teníamos el concurso, ya estábamos grabando el disco, ya estaba la rola sonando, ya estábamos en MTV, ya estábamos en Vive Latino, ya pum, 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 todos ahí tocando y tocando. Fue una cosa súper rápida. Miguel estaba súper, yo tenía 23 años, Jorge tenía 23, Miguel creo que tenía 21 o 20. O 20 puede ser. O sea, estábamos chavos, pues. Entonces, no éramos así como los más, o sea, ya sabemos que queremos hacer una carrera y vamos a, o sea, no, esto era, estamos arriba de la ola, estamos surfeando y no sabemos cuándo se va a acabar o cuándo vamos a sucumbir o cuánto va a durar la ola, ¿no? Claro, te quería preguntar más del disco, pero ahorita que sacaste eso, está el centro para el gol. ¿Se desmadraron? ¿Sientes que se marearon en algún momento? Sí, yo creo que se perdió o sea, después del primer disco, cuando llegó la hora de grabar el segundo disco, que entra Alex a querer producir, ya teníamos muy buenas rolas, yo creo que sentíamos que, o sea, la experiencia de grabar el segundo disco fue increíble, teníamos gente detrás, creo que cuando empecé a sentir como que, fue cuando dejamos de trabajar con la manager que teníamos. Ahí como que ya... ¿Quién, María? Con María. Como que María nos aterrizaba y era el balance, ¿no? Ella llevaba, vamos a hacer esto, o sea, era controlada. El momento que dejamos de trabajar con ella, siento que fue como que ya queríamos nosotros agarrar más, pero no nos correspondía, güey. O sea, nosotros éramos los músicos y no, aunque queríamos, o sea, como llevar nuestra carrera, controlarla, siempre era importante que alguien estuviera ahí diciendo, no, cabrón, por aquí. No le des por aquí. Decisiones desde artísticas, financieras, ahí creo que empezó como que grabar el segundo disco fue increíble con Alex, o sea, todo, pero también creativamente yo en lo personal, porque yo me salí la primera vez de la banda en el 2006, después de Tal y Cual, sentí que se empezó a quebrar esa organización, esa constancia de trabajo que traíamos, que es lo que nos había dado, ¿no? Y empezaba Miguel a empezar a ir a ver a otros lados, Jorge lo siguió, y yo empecé así como, oye, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿por qué ya no estamos ensayando? ¿Por qué? O sea, las tocadas empezaron a bajar, el disco no fue lo que esperábamos, ¿no? No trascendió, o sea, Guarache Skate sonó, como que no sé, algo empezó a sentirse raro. Y yo lo empecé a sentir raro, ¿no? ¿A la distancia tienes más respuestas de eso o no? Tengo mi punto de vista, que a lo mejor es mío, no es la verdad absoluta, porque en cada persona existe su pero en lo que yo en ese momento sentí, dije, o sea, me voy a abrir porque ya no está... O sea, no está caminando por un lado para donde yo sabía que teníamos que ir, ¿no? Y eso fue porque dejamos de trabajar como trabajábamos. Dejamos un manager. Empezamos bueno, no yo, sino se empezó a ver factores externos que empezaron o sea, y ya no sé, y veía, no sé, una banda como Plástico dándole. Y eso yo siempre he sido una persona de trabajo. O sea, sí el talento importa, pero importa mucho más el trabajo. Sin duda. Punto. Entonces, si tú dejas de trabajar, las cosas no van a caer. O sea, no es de que, tengo talento, me va a caer trabajo. No, es al revés. Tienes talento, ponte a trabajar. Claro. Para que puedas llevar el talento. Entonces, incluso hemos visto mucha gente que con talento cuestionable, pero con mucho trabajo y lo logran. Exactamente. Entonces, eso fue donde cuando se empezó a faltar a la ética del trabajo, fue cuando yo sentí que
ya no había, porque no éramos, o sea, no vendimos 1,000,000 de discos, no teníamos una cuenta de banco choncha, ni venimos de familias que podrán, o sea, no somos gente de lana. Entonces dije, güey, o sea, el trabajo es lo primero, después lo que sigue. Claro. O sea, el momento que yo siento que no hay trabajo, yo me voy a ir con quien sí trabaja. Sí. Que fue cuando decidí irme a plástico. Pero ¿cómo llega a esa decisión? O sea, supongo que fue muy difícil. ¿Te quitó el sueño varias noches? Sí, no, hasta ahorita te voy a ser sincero, no sé si fue una decisión correcta. Claro. No lo sé. Porque, pero sí lo medité mucho, lo pensé, lo platiqué, lo platiqué con mi chava en ese momento que ahora es mi esposa. O sea, voy a hacer esto. ¿Te apoyó ella? Sí. Escuchaba tus razones y decía... Sí, pues esto y esto. Hace sentido. Ajá. ¿Tú sabías que una banda como Pito Pérez de 3, que tiene sus cosas muy chidas ser 3, pero también sus cosas muy culeras, porque es un triángulo? Así es. Y es justo para hacer este jueguito de triángulo, ¿no? Exacto. Pero tú sabías que al salirte, pues ibas a herir de muerte a Pito Pérez. Eres parte fundamental. No solamente eres el bajista, eres compositor y además cantante. Y cantante. No lo sabía, pero yo cuando me salí, yo le dije a Jorge y a Miguel, ¿saben qué? Tienen mi bendición de todo. Hagan, ustedes sigan. O sea, yo nunca los limité, nunca les dije nada. Denle. O sea, denle. O sea, para entre el nombre, las rolas. Sí. Y de alguna forma, o sea, si Miguel traía canciones y él también cantaba, de alguna forma, la parte negativa que yo traía, o de alguna forma la parte que yo en el momento sentía como estaba enojado, de decir, órale cabrón, date. Ajá. Date, güey. Ahora sí date, cabrón. Yo no estoy en la ecuación, güey. Está libre. Date. Exacto. Y yo me fui, güey. Ajá. Ustedes, o sea, ojalá demuestren, ojalá me demostraran, ¿no? Como cuando David Lee Roth se sale de Van Halen, ¿no? Y entra Sammy Hagar y se van todavía más o siguen la constancia, ¿no? Entonces, eso fue un poquito sin rencor, ¿eh? O sea, sí estaba herido porque yo sentía que Pito Pérez podía hacer muchísimo más, ¿no? Pero también son muchas cosas, inexperiencia, la propia inmadurez también. Inmadurez, no sabes, o sea, entonces, si hubiéramos sido un poquito más inteligentes los tres, a decir, no, espérate, güey, esto es el inicio, o sea, tenemos todo esto por delante, hay que seguir trabajando, las bandas así tienen picos, cabrón, pero la constancia es lo que siempre mantiene. Haber sido más inteligentes, no, ¿sabes? O sea, aguantar un poquito. Como que yo veo que las bandas que entienden eso son las que pueden pasar esa ola de la que hablas y funciona. Exacto. Y hay muchísimos ejemplos, que tú puedes saber o sea, como de cerca que no se llevan bien incluso. Exacto. Pues mira, nosotros somos de la generación de Panda, División Minúscula, Genitalica, Plástico. Digo, muchas no siguen, pero por ejemplo, Panda ve hasta dónde llegó. Claro. Tronó. División Minúscula, cabrón. O sea, con constancia, velos, cabrón. O sea, y yo mi meta, yo sabía en el fondo de mí que nunca íbamos a ser una banda como Café Tacuba o Maná o Caifanes. O sea, había esa esperanza. Pero yo era feliz diciendo, ¿sabes qué? Si yo puedo ser, o sea, tener una banda, tocar, hacer una gira al año, 2 giras al año. Vivir chido de eso, ¿sabes? Conejo. Exacto. Como lo hacen muchas bandas de Estados Unidos, ¿no? Claro. No todos son AAA o son diamante. O sea, bandas que viven tocando 100 fechas al año, viven súper bien, hacen lo que les gusta, feliz, cabrón. Eso era últimamente mi meta, ¿no? Pero eso no lo logras sin trabajo, cabrón. Claro. Entonces, a raíz de que yo me salgo, pues, no sé, Miguel y Jorge quisieron seguir, ya no siguieron. Y luego Miguel, pues, tenía sus proyectos, tú estuviste en uno, con Makeup, luego tenía El Gallo, y o sea, siento, y eso fue muchas veces mi resentimiento. Oye, cabrón, o sea, tienes aquí todo. Buscas en otro lado. Estás buscando en otro lado y estás dejando de hacer aquí. Ajá. Por hacer. Pero está bien, o sea, tú eres, dale, cabrón. Date, cabrón. ¿No? Sí. Y es talentosísimo, Miguel. Tiene muchísimas. O sea, lo sigo admirando como compositor. O sea, tiene canciones a lo cabrón. Sí. Y muchas de las. Y en la última etapa de Pito Pérez, porque fueron 3 etapas. Sí, lo sé. O sea, ya después sin Jorge. Sin Jorge. O sea, total libertad creativa. Va, yo te sigo, ¿no? Y ahí fue cuando dije, no, o sea, ya no podemos replicar
esa química que tuvimos en ese primer año, con ese primer disco, con ese segundo disco, no se pudo ya. Algo se rompió. ¿Ya no pudieron grabar un tercero? No se pudo. ¿Lo intentaron? Sí. Oye, ¿sí es la maldición del segundo disco? Sí, yo siento que eso fue. Pero si hubiéramos seguido con la estructura de trabajo clara, que cuando éramos unos chavitos o sea, no tenemos nada o sea, si hubiéramos seguido con la mentalidad, no tienes nada que perder y tienes todo que ganar, puta, hubiéramos seguido siendo, o sea, ahorita estaríamos hasta el día de hoy. ¿Qué sientes? ¿Que se la empezaron a pensar mucho? No tú particularmente, pero... Sobrepensar, a cometer errores, ¿sabes? O sea, en vez de juntar gente como, o sea, a tomar malas decisiones, uh-huh. ¿no? O sea, que afectan, finalmente las malas decisiones repercuten en tu estabilidad como banda, en tu estabilidad económica, en tu estabilidad de visión. Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene una visión, el otro tiene otra. La parte creativa empieza, ¿para dónde vamos, no? Le damos por aquí, le damos por allá. Ya no quiero ser tan rock, ya no quiero ser tan punk, pero no quiero ser pop. O sea, ¿para dónde le damos, no? Uh-huh. Y le pasa a muchas bandas, ¿no? La Dosis quiso hacer electrónico, ¿no? Y pues no pasó nada. Azul Violeta también entró hacia un tema más electrónico. O sea, quisieron ir hacia donde iba la música. Uh-huh. Pues igual no pasó nada, ¿no? Uh-huh. Y como que las bandas que se mantuvieron en su rollo, ahí siguen, ¿no? Sigue La Lupita, sigue División, sigue Cuca, siguen Los Rostros, sigue La Maldita, o sea, y también realmente ser parte de ese club de rock mexicano que son las bandas contadas. Sí, son muy contadas. Las que pueden seguir trascendiendo. En un país tan grande es raro, exacto, ¿no? Y eso es lo raro, cabrón, en el rock. O sea, la gente sigue escuchando lo mismo. Sí, güey. Lo mismo. Y tú sabes, o sea, en las bandas de covers, o sea, sí, sigue pidiendo las mismas canciones. Hasta mismo Rubén Albarrán dijo, es que siempre tocamos los mismos, cabrón. Sí. ¿Qué haces? Sea, de hecho, de lo más nuevo que te piden es DLD, que DLD. no es nuevo, güey. ¿No? Tiene por lo menos que unos 15 años. Sí, exacto. Sí, pero también admirables porque pues ellos siguen y están y han hecho auditorios nacionales. Sí, están bien cabrones. Y es bien loco, pero ahí es donde entra el aspecto del trabajo y de la organización, uh-huh. reforzado con rolas, ¿no? O sea, digo, ahorita yo no me acuerdo de una rola de DLD, creo que me sé una o dos. Yo me acuerdo del cover que hacen de José José, el de Mi Vida. Ajá. Sí, hay por ahí, sí suena, pero el arsénico, me acuerdo. Ajá. Pero sí, pasa justo eso. ¿Sí? Pasa justo eso. Más bien como que se acomodan en la manera de trabajar. Exacto. No sé, como que qué interesante que digas, no sé si fue una buena decisión, cabrón. Uh-huh. Como a veces pareciera, no sé si tú lo piensas, como que hay multiversos. Sí. Y a veces pienso, puta, me tocó vivir el más culero, cabrón. Exacto. De los posibles. No, o ¿sabes qué? O me tocó, que también fue otra decisión que tomé. O sea, yo ya hice todo lo que se pudo haber hecho en la música y ya no quiero quedarme así como intentando ahora sí que tirar manotazos, ¿no? Uh-huh. Conocí a mucha gente, muchos amigos, me ha dejado muchas cosas la música, pero también llega un momento en el que dices tú, necesito parar, ¿no? Claro. O sea, ya le di todo. ¿Paran en qué año fue que te saliste después del Tal y Cual? 2006 fue la primera vez que me salí de Pito Pérez, me fui a Plástico, hicimos un disco con Plástico. ¿Cómo fue ahí la experiencia? Fantástico. Bien, porque pues Omar y Chicho siempre fueron mis cuates desde chicos, ¿no? Uh-huh. Jafo tiene una increíble voz, Chemín, pues un talentazo. Pero te pasas de un trío a tocar con un chingo de gente. A tocar con un montón, pero también empezó dentro de la banda las cuestiones de diferencias creativas, pleitos, y de repente se empezó a, pues raro, difícil, entonces abrí un negocio, puse un bar, el Black. Que es legendario aquí. Muchísima gente comenta. Bueno, a mí me han puesto en los comentarios de, qué tiempos, lo del Black y los genéricos. Sí. Como que te fuiste por otro lado, pero aún así tuviste mucho éxito con eso. O por lo menos, o sea, de que yo me acuerdo en la época, era como un lugar obligado al que había que ir. La gente de otras partes de la República venían a ver qué pedo, genéricos. A ver si es cierto. Es que precisamente ahí nació la idea de hacer los genéricos por un amigo y Jorge y yo y decir, oye, es que queremos tocar, o sea,
nos gusta tocar rolas, o sea, vamos a tocar rolas de Tool, vamos a tocar rolas de Deftones. ¿Por qué? Porque nadie las toca en ningún bar. Claro. O sea, y reitero, siempre tocando las mismas rolas toda la vida todos, ¿no? Y hay público para eso. Claro, cabrón. y pues eso era el Black, o sea, vamos a tocar las rolas que nadie toca. Ujú. Sí, por ahí metíamos, rolitas de Killers, o sea, pero, porque pues tienes que, ¿no? O sea, digo, siendo sinceros, pues, el greñudo va y toma cerveza, pero ya viendo desde el aspecto de negocio, pues tienes que meter rolas para las mujeres, porque pues donde hay mujeres hay hombres y pues, la neta, o sea, claro, ya pensando del lado del aspecto comercial o del negocio. Pero la idea era tocar rolas que nadie tocaba en los bares. Y pues nos gustaba y pues la gente lo siguió y de ahí nació el Black y seguimos y duró 5 años el bar, estuvo súper padre. Abrí un foro después cuando amplié el bar, donde los covers estaban de un lado y en el foro, que es el bar chiquito, ahí dejaba que las bandas tocaran el fin de semana, ¿no? Me acuerdo que todo ese mundo se quejaba que para conceptos originales, bandas empezando, no había lugares que les dieran un fin de semana. Y yo, pues ahí está, ¿no? ¿Quieren tocar con su banda en sábado? Ahí está. Quédense con todos los covers. Yo me quedo con la barra, todos felices. Yo pongo, ahí hay bocinas, hay micros, hay todo, dense, ¿no? Pues de alguna forma traté de aportar de lo que yo podía y de mi propia bolsa, ¿no? Claro. Abrir un lugar donde había espacio para covers distintos y también un foro para bandas nuevas. Uh-huh. Y sí, llegaron a ir ahí bastantes bandas nuevas y tocaban y estaba chido. Te podías pasar por una puertita a oír covers y luego oír la banda original. O sea, era un concepto padre, ¿no? Estaba chido. Pues obviamente, pues como todos los bares en Guadalajara tienen su pico y luego bajan. Uh-huh. Entonces, pero fue una experiencia súper padre también. ¿Y cómo fue para ti ese lado de empresario, estar viendo ya los dineros y qué tanto te afectó el lado de la música, estar pensando ya como dueño de bar? Y que lo que platicábamos hace rato fue, antes de empezar a grabar, que pues eras el malo, güey, eras the man, güey. Tú eras el dueño, entonces tú eres el patrón, eres el que hay que hacerle un corrido para que chingue a su madre, ¿no? Ajá. Aprendí que nunca puedes quedar bien con nadie. Sí. O sea, nunca quedas bien, por más que... Pues por la posición que tienes. Exacto. O sea, tú das, ¿no? O sea, yo siempre soy una persona tengo mi genio, sí, a veces trabajo de una forma soy muy terco, cabrón. Pero cuando quiero algo, sé como que, es por ahí, pum, 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 le doy, ¿no? Así fue como hicimos una banda como Pito Pérez, así como me puse a tocar con Plástico, ¿no? A pesar de que no era mi fuerte, pues a darle, cabrón, ¿no? Luego con Volcán también, o sea, ahí en el bar en específico, te digo, yo di todo, o sea, todas las noches tocando covers, daba todo, cabrón. Inclusive a los músicos siempre los traté bien, o sea, quería hacer como, porque yo venía de la música, ¿no? Uh-huh. Hablábamos, ¿no? Un poquito del todo el rollo del... Sí, no verte como esta actitud voraz. De querer ganarlas todas. No. ¿Sabías? Entiendo también, no sé, tú obviamente tienes muchísima más experiencia con eso. No es tan buen negocio, ¿cierto? Es que es complicado porque en ese tiempo había mucha competencia. Me tocó pasar la implementación de la ley antitabaco, la implementación de los toritos. Ay, sí. O sea, eran tiempos bien duros, bajó muchísimo. Entonces habrían más lugares, ¿no? Llegaban de repente, pues lugares que los abrían con no sé cómo. Millones de pesos. O sea, ¿cómo vas a competir con esto? Con mi bar era un... Pues podemos tener teorías de cómo, ¿no? Exacto, ya sabes. Sí. Entonces, o sea, dices, este es un barecito, es un hoyo funky, cabrón. Uh-huh. Pero yo pensando que había un mercado, ¿no? Para ese hoyo funky que fue. Y sí hubo y duró, y estuvo padre. Pero mucho lo que mantenía vivo ese bar era el talento de los que tocábamos, con los genéricos, ¿no? Claro. Y las otras bandas. Que también yo era muy especial a las bandas de covers que tocaban en mi bar. O sea, yo no quería que llegara cualquier banda tocando feo. O sea, no. O sea, tienen que tocar bien, cabrón. Uh-huh. Entonces trataba de meter a las bandas que yo sabía que tocaban bien. Y que también generaban que también traían un poquito de ondita, ¿no? Porque no, o sea, que jalaran gente, que tocaran bien, que tuvieran actitud. Pero al final del día, pues sí, el que mantenía ahí el concepto era los genéricos, ¿no? Uh-huh. Jorge, Omar, César y yo.
Y hay mucha gente que recuerda con mucho cariño esa época. Pero finalmente me refiero a que no fue tan buen negocio porque, digo, lo dejaste. Sí, lo tuve que dejar, exacto. En Sí, algún entonces momento ya. ahí ya entra otro aspecto de la música y de Guadalajara y de los bares y de alguna forma terminó de redondear mi experiencia en la música y de decir, necesito parar, cabrón. Claro. Necesito parar. O sea, necesito, como dice Cerati, poder decir adiós es crecer, cabrón. Sí, O sea, decir, ya. Y paraste, pero paraste en serio, Sí. porque ahí es cuando decides irte a vivir a Estados Unidos. Sí. Ahí. Sí, a partir de ahí cerré el bar. Bueno, muchas cosas, después de que, o sea, después de salirme con Pito Pérez, regresamos con claro. Jorge en el 2008, creo. Hicimos giras. Otra vez, no cuajamos un disco. Jorge empieza a tocar con Descartes a Kant. Ahí fue cuando le dijimos a Jorge, oye, pues qué onda, vamos a seguir, vamos a empezar esto otra vez. Pero le dimos a escoger, ¿no? Oye, pues te vas con Descartes o te quedas en Pito Pérez, porque Descartes ya vivía en el DF. Él escoge Descartes y dijimos, está chido. Después tuvimos ahí una bronquilla, Jorge y yo, por eso, porque él entendió que nosotros lo sacamos cuando no, o sea. ¿A poco? Ajá. No, él decidió, o sea, nosotros le dimos la elección. Entra Roy de Termo a tocar con Pito Pérez, o sea, lo hicimos parte de la banda. Él acepta, empezamos a escribir rolas y a ensayar en su estudio de Santa Tere. Había rolas muy buenas, que estaban bien chidas. Roy es un tipazo, un musicazo. Sí, lo quiero mucho a Roy, es una persona hiper inteligente, tiene un corazón enorme. Nos vamos al DF, porque se asoció con alguien en el DF, puso un estudio bien chido y nos fuimos al DF, Miguel y yo. Y recuerdo mucho una plática que tuvimos Miguel y yo, que nos fuimos en su carro al DF a hacer ese disco y pues 5 horas al DF manejando. Él y yo solos, cabrón. Entonces ahí lo agarramos de terapia, güey. Qué cabrón. Y a ver, cabrón. Pum, 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 pum. Entonces llegamos al DF, órale, a darle, pero luego en ese tiempo yo tenía el Black, cuando lo estaba ampliando, no lo podía abrir, se empezó a complicar. La madre de Miguel empezó a enfermar, desgraciadamente, y nos regresamos del DF a atender nuestros asuntos personales, güey. Y ahí otra vez. Pues se pareciera como el pinche destino, cabrón. De ahí, pum, cabrón. Ahí se quedó con Roy un disco, rolas, ahí se quedaron, cabrón. ¿Pero un disco entero o solo algunas rolas? Ay, cabrón. Perdón. No, se quedaron algunas rolas, por lo menos unas 6 rolas terminadas que yo recuerde, muchas ideas. Me estoy ahorita acordando de qué rolas quedaron. Las llegamos a tocar en vivo. ¿En serio? Con Roy, 2 o 3 nuevas, que estaban chidas, pero ya no tenían ese aspecto irreverente de Pito Pérez. Eran rolas más como maduras, tal y cual, más maduras. Sí. Padres, pero diferente. Entonces, ahí se quedaron. Ni me acuerdo ya. ¿Quieres refilar? ¿Hacemos una pausa si quieres? Sí, pausita. Pues bueno, acabamos de regresar de un refil y de un desfil que es más importante a nuestra edad. Ya viejitos. ¿Por qué viejitos? Entonces, estábamos en la época ya post Roy. Sí. Y este rollo que se quedaron ahí rolas, entonces, sí. ¿Existen? ¿Han revisitado algo? Yo no lo he revisitado, pero no he hablado con Roy del tema. No sé si están ahí, no sé si ya se perdieron, pero ahí se quedaron. ¿Y acá están? Algunas. Ahorita sí me estoy acordando una de... cuando las almas... Hay una que sí me acuerdo que me gusta mucho hasta la fecha, un bajeo muy padre, como una línea... que me gustaba mucho esa rola. Digamos, tocar en vivo. Pero... Hicieron un Vive Latino con esa alineación, ¿verdad? Con Roy sí. Súper padre. Sí, también ahí es como otro... Me acuerdo que ahí ya traemos a otro amigo guitarrista, Roy en la bataca. Salimos a tocar en una de las carpas. Increíble, o sea, súper padre. Pero no sé, también como que recuerdo que había una reseña de un periodista que dijo, o sea, como nadie, o sea, todo el mundo está hablando de Vive Latino, pero nadie está hablando de Pito Pérez, o sea, de que la gente estaba vuelta loca, fue un showzazo increíble, o sea, tocamos padre, la gente, y todos hablando de, pues, los de diario, cabrón. Sí. De los de diario, que Café Tacuba lo ves 10 veces al año. Que todos hablando de lo mismo. Que la grandísima ventaja es que ya hay mucho documento, porque yo he visto ese Vive Latino ya con celulares más chidos, porque pues ya era, ¿qué año fue?
No me acuerdo, la verdad, no, ya ni me acuerdo. Era, a ver, estamos en el 24, fue el Vive Latino del 2000, no sé, 2010. Ya había buenos, No sé. ya había buenos smartphones. Sí, buenos celulares. Sí. Y se veía chido. Entonces ahí búsquenle en YouTube, hay varias cosas. Tomas chidas. Y se veían, pues, eso, como ya una banda, pues como estas bandas luego que ves gabachas ya Sí. como en una segunda, tercera etapa, más maduros, más chingón, pero que tampoco cuaja, mi Abraham. ¿Qué Sí. pedo? No sé, te digo, yo creo que más bien nos desesperamos, te digo, y todo esto viene por la experiencia de que a todo se nos dio muy rápido y lo impacientes que íbamos a ser, ¿no? En esa segunda etapa, te digo, ya por cuestiones personales, pues ya tuvimos que venirnos a Guadalajara otra vez. Roy se quedó en el DF y pues ahí quedó eso. Y de ahí ya, tan. ¿Y cómo surge la oportunidad de irte, de regresarte al gabacho? Porque naciste allá, ¿verdad? ¿Tuvo algo que ver eso? ¿Que eres de allá? ¿O es completamente circunstancial? O sea, yo en el momento que aquí decido, no sé, vender mi bar, intentar darle otra oportunidad a Pito Pérez, darme cuenta de muchas cosas, así como hice increíbles amigos y increíbles amistades, conocí mucha gente, también me di cuenta que, bueno, ser papá te cambia muchísimo la vida, ¿no? ¿Y aquí nacieron tus dos hijos? Mis dos hijos nacieron aquí, estaban chiquitos. Entonces yo, yo siempre había dado todo, ¿no? Por la música, todo por las bandas, todo por la escena hasta en un momento, ¿no? Poner un bar, darle espacio a bandas, darle espacio a músicos, tocar con mis amigos covers, toparme con mucha gente que a final del día, como dices tú, you're the bad guy. Yo sigo siendo el malo, ¿no? Yo sigo siendo, o sea, pero cuando necesitaban algo, ahí estaban, ¿no? O sea, cuando yo tocaba en una banda, ahí estaban. Cuando yo querían ir a pistear, o sea, entonces me doy dando cuenta que así es, ¿no? Y empiezas a madurar y a pensar y dices tú, quiero estar yo solo con mis ideas y yo, ya no quiero estar ni depender de nadie, que nadie dependa de mí, ¿no? O sea, entonces yo decido, pues, migrar. Digo, ¿sabes qué? Quiero empezar de ceros. No sé si en la música o no, pero agarré mis chivas, mi familia y nos fuimos a vivir a Estados Unidos. Y ahorita estoy muy contento, muy a gusto, súper feliz, haciendo otras cosas, con otro tipo de pasión. La música es como un hobby, se la inculco a mis hijos, o sea, tengo en mi casa batería, teclado, guitarras, bajos, mi hijo está tocando la viola en la escuela. No mames. Entonces, y van agarrando la música, ¿no? Las orquestas en las escuelas allá están bien chidas, padre, ¿no? Sí, hay una, estimulan mucho la música y el deporte. Entonces, estoy contento, estoy viviendo en el Gabacho. Obviamente extraño muchísimo Guadalajara. Digo, muchos años también venía y no tenía contacto con nadie. Venía a ver a mi familia exclusivamente, venir de vacaciones, Ni le decías a nadie y te regresabas. Nope. De hecho, hasta hace una semanita que me volví que me invitó Aldo Ochoa, que también está viviendo allá, me dice, hay que juntarnos con Galo, hay que hacer algo, vamos a Palomar. Y yo, de hecho, lo dudé, ¿no? De hecho, dudé venir a esta entrevista. O sea, lo pensé, pero me nace como que, no, sí voy a ir, necesito sacarlo, ¿no? Como hacer catarsis. Hacer esa catarsis de recordar de dónde vengo y todo lo que he hecho y de que hay gente allá afuera que aún disfruta esa música que dejamos, ¿no? Ya sea la música que hice con Pito Pérez, la música que hice con Plástico, porque también compuse en Plástico, y la música que hice con Volcán, ¿no? Que también son mis hermanazos. Sí, fue una etapa también bien interesante y bien importante, porque creo que también como músico, y supongo como compositor, ya tenías como bien claro a lo que querías llegar. Que, irónicamente, es probable que sea el proyecto menos exitoso, por lo menos mediáticamente, ¿no? Sí. Pero sí, sin duda, el más como voy a hacerlo sin esperar nada, exacto. Ajá. Sin esperar nada. Y cuando pierdes eso, como que gana mucho la música. Exacto, güey. Exacto. Y eso es lo que, ahora que vine de visita, me metí al estudio con Galo y con Aldo a platicar, a darnos cuenta de lo mucho que tenemos en común como personas, a entender un poquito la historia, ¿no? Todos sabemos la historia de Cuca y Galo, y amo a todos los de Cuca, a todos son mis hermanos. Con Galo, hablando de esa experiencia. Ahorita dije, tiene que ser aquí. Ahorita es cuando. ¿Cómo estuvo esa vez? Era un festival, tengo entendido.
por alguna razón Carlitos Avilés no estaba acá, no sé si se fue a Obregón, no sé si se fue a tocar con su proyecto, no lo sé. Tú lo debes de saber. Esa vez, Carlitos Avilés creo que estaba con otro proyecto, no recuerdo, pero no iba a estar para un show de Cuca aquí en el Revolution Fest, me parece. En la época con Galo. Estaba Galo. Todavía. Entonces, Nacho y Galo un día creo que fueron a verme al Black tocar. Iban ellos y estábamos rockeando y pues les encantó, empezamos a cotorrear, creo que hasta palomeamos. Y me buscaron para decirme, oye, fíjate que no, Carlos no va a estar en un show, ¿quieres suplirlo en un show de Cuca? Y yo me quedé así de, sí quiero. Sí. Dije, wow, ¿lo puedo hacer o no? No sabía. No, sí le damos. Entonces, no, va a haber tiempo, ensayamos. Y sí, me puse a ensayar las rolas de Cuca y nos fuimos al estudio de Galo, ahí las montamos, practicamos, hay algunas dudas que tenía de notas, ahí me las pasó Galo. Y pues me subí a tocar con Cuca en un Revolution Fest así en la calle 2. Y pues toqué El Son del Dolor, toqué Todo con Exceso, toqué la balada. La pucha asesina. O sea, Music Man, obviamente. Con tu Music Man, al contrario el Defender inseparable del buen Carlitos. Exacto. Hice coros. Y fue un día así increíble, porque obviamente pues yo en el 96, 95, yo estaba en la prepa y en la secundaria, que salió el primer disco de Cuca, era Cuca. Sí. Entonces el hecho de yo estar tocando con Cuca en un escenario y rockeando las rolas fue de los mejores días de mi vida. Sí, güey. Era algo increíble, a pesar de que yo venía de una banda que ya era algo, wow, estoy tocando con Black Sabbath, cabrón, estoy tocando con... Sí, es nuestro Black Sabbath, güey. Sí, tal cual. O sea, los que tú veías cabroncísimo cuando éramos literal morros, exacto. Ni siquiera... Todavía no tocábamos y yo ya veía a Cuca por así ya. Sí, eran guau. Entonces, eso se lo agradezco muchísimo a Galo y a Nacho, obviamente a José y a todos, a Carlos. Ese día fue increíble para mí, ¿no? Tengo fotos y aún lo recuerdo con mucho cariño. No sé, también haber tocado con los Chili Peppers al principio. Eso fue en la Plaza de Toros, Plaza ¿verdad? de Toros. Qué chingón eso. Ajá. Abrimos ese show, era también como un sueño, ¿no? Porque tú eres un chavo que estás viendo la tele, ¿no? Y estás viendo videos de los Chili Peppers y todo, y de repente, voy a tocar con ellos con el disco de By the Way. Ajá. Y verlos en vivo, conocerlos. El otro día nos fuimos a desayunar con Flea, ahí desayunamos con frijoles y bien chido, o sea, sí, todo dar. Son experiencias que te quedan como wow, o sea, como eres ese niño que puede hacer eso, ¿no? Esta cosa de la convivencia y de tocar con otras bandas, como tú tuviste oportunidad con Cuca, sucede mucho en otros países y en México no tanto. En Guadalajara no tanto. Por alguna razón quiero pensar que son egos, son pendejadas de ese tipo. Dave Grohl lo hace cabrón. Y el güey se lo goza durísimo, guardando las distancias. Claro. El vato pues tocando con John Paul Jones y invitando a Paul McCartney a su casa, güey. Claro. Para ti la experiencia fue con Cuca. Con Cuca, sí. Es más o menos ese pedo. Y eso me hace recordar otra cosa. Por alguna razón en algún momento te dijeron que te parecías a Dave Grohl. Mucho me decían de más chavos. ¿Por qué, güey? No sé. Pues tenía la greña larguilla y lo muelón. Yo creo que es los dientes. ¿No? Pero también curiosamente todas las rolas de soy muy fan de Foo Fighters y de Dave Grohl y de Nirvana. Me gustaba mucho. De hecho hice un cover durante la pandemia. Carlitos de Depressive me invitó, estaban haciendo unas colaboraciones durante la pandemia para grabar, y me dice, oye, queremos grabar un cover de Foo Fighters, ¿te avientas? Yo también, pues te digo, tenía todo en mi closet, o sea, guardado, sin tocar, y yo, pues sí le damos. Invitó al guitarrista Allison, invitó a la baterista de The Warning, él en el bajo y luego yo en la guitarra y voz. Entonces grabamos la de All My Life de Foo Fighters. Por ahí está en YouTube para que la busquen. Voy a ponerle la tarjetita, qué chingón. Sí, y grabé ese cover en mi casa. Ahí grabé la lira, grabé las voces. De hecho tenía sin cantar muchísimo, entonces tuve que hacer toma tras toma, porque All My Life el coro va gritado. Sí, y yo en el bar, en el Black, pues todos los fines de semana tocaba Foo Fighters, entonces ya las traía bien. Pero volver a cantar me costó trabajo, la guitarra. Y la saqué, la toma que me gustó, sin autotune, nada más editada así, las partes que... Y la mandé, la pusieron, parece que le gustó mucha gente, lo subieron ahí en un canal, el Carlitos ahí le dio difusión. Y me gustó mucho el resultado, padre. Y
Y sí me llegaron a decir que me parezco a Dave Grohl. Digo, antes, ahorita ya parezco un godín. Nomás déjate la greña y ya. ¿Verdad? Es que este güey no va a perder el pelo nunca, al parecer. ¿Y sabes qué? Es otra cosa, el rock and roll te mantiene. Pues vete, cabrón. Sí. Ya tú te ves en tus voy. O sea, te ves bien, cabrón. En mis 20, el rock and roll te mantiene, te lo juro. O sea, yo en mis 30 ¿A todavía... poco sí sentiste ese pedo? Sí, claro. Entre los hijos y ya no tocar rock. No, pues si los hijos... Me creció la panza y me salieron canas, cabrón. No es cierto, es que tú te ves, cabrón, de 33, cabrón. No, pues gracias. Te tomas, tienes todo tu greña. Sí, toda la greña. La panza va un poquito para abajo. Ajá. También. Oye, ¿qué tan alejado estás de la música? Muy alejado me refiero a de estar tocando. ¿No estás tocando? No estoy tocando. No, pues ya. Alejadísimo. O sea, sí sigo... O sea, todas mis cosas en mi estudio están en un cajón, mis guitarras las tengo ahí a la mano, de repente sí toco, agarro el bajo, sigo comprando mis cositas que veo alguna cosa vintage o alguna guitarra. Me compré una guitarra el año pasado, una Gretsch, que me gustó. Es imposible no hacer. Exacto, sí, lo sigo haciendo, ¿no? Y por un momento van a estar para mis hijos, pero realmente componer y tocar, llevo 9 años sin tocar, o sea, hacer nada. Y no de repente agarras la guitarra y te sale una idea y escribes algo. Sí, pero me cuesta más trabajo porque ahorita estoy enfocado en mi trabajo, en mis hijos, en mi familia. De repente pienso más en viajar. O sea, no sé, siento que le di tanto a la música por tantos años y le di tanto que ahorita me cuesta trabajo volver a agarrarla, ¿no? ¿Hay cosas de las que te arrepientes de todo ese tiempo? Sí, decisiones que se tomaron, que pudieron haber sido mejores, me arrepiento, no sé, de repente haberme salido esa primera vez, si hubiera sido un poco más paciente, menos impaciente, y decir, vamos a hablar, o sea, vamos a arreglar esto, hubiera a lo mejor, no sé, hasta ahorita tuviéramos otro resultado, o seguiría Pito Pérez. Sí, hay cosas que me arrepiento, pero hay otras muchas que te han llevado hacia donde estás, que seguramente te sientes también muy orgulloso. La música me ha dado muchas cosas y de hecho es una parte fundamental de quién soy, de lo que soy, pero también lo que hago ahorita me tiene muy contento, ¿no? O sea, y me han dado cosas diferentes, entonces estoy contento con ambos resultados, ¿no? Estoy contento con mi familia, con mi trabajo, con el hecho de poder sentarme aquí y decir, o sea, puedo platicar toda esta historia, ¿no? O sea, soy una persona que he hecho mucho y puedo platicarlo, sentarme aquí y puedo verme con cualquier persona y verme en los ojos y no, o sea, sí, tengo muchos amigos, muchos conocidos. Claro. Tengo broncas con nadie. Que ahora andas de gira, por cierto, con tus amigos acá, ¿verdad? Exacto, sí, que llego y tengo trato de hacer tiempo para todos, pero como que en este año en específico ha sido un año muy complicado, muy agridulce en lo personal. Y como que ahorita en este momento se me hace chistoso que haya llegado, no sé, la entrevista contigo, el haberme juntado con Aldo, el platicar con Álvaro, como que estar abriendo el closet y sacando las telarañas y rascando, oye, sí, ¿te acuerdas cuando esto? ¿Te acuerdas cuando esto? Se me hace padre, ¿no? Como que de repente lo veo como algo refrescante, como una catarsis, también hay mucha gente amistades y fans ahí, oye, ¿que cuándo, Pito Pérez? Siguen preguntando, ¿no? Sí. La respuesta es no sé, ajá, ¿no? Hablo con Jorge está trabajando con Manás, Robbie de Alex, de hecho acabo de hablar con él ayer o ahora. Nos mensajeamos, lo vi en San Antonio. Miguel no lo he visto en muchos años, no frecuentamos, no hablamos. O sea, como que necesitaba, o sea, yo me alejé de todo y de todos, ¿no? Eso fue mi decisión. Físicamente y también espiritualmente. Todo, totalmente. Yo, o sea, ahora sí que desconecté el ampli y ya no lo voy a conectar. Pero de repente sí me nace como tocar, ¿no? O sea, de repente sí me gustaría ir a un bar, ¿no? Y decir, súbete a palomear. Sí, la bronca es que ya no me acuerdo de nada. O sea, ya ni me acuerdo de Like a Stone o de rolas bien básicas, ¿no? Hasta de Lupita ahorita tendría que ensayarla, ¿no? Ahí están. El problema es acceder, ahí están en el disco duro. Me contestaste esa pregunta que te iba a hacer sí o sí, porque si no me van a matar, porque en el canal ponen mucho eso, en los clips, que ha sido exitosísimo el clip de Jorge, de Jorgito Chávez, porque está hablando de ser técnico de batería de Maná.
pero ahí mismo aprovechan. Oye, ¿y cuándo Abraham? ¿Y cuándo Miguel? Es ridículo porque con el que más me llevo de todos ustedes es con Miguel. Es con y Miguel. es el cabrón que no ha querido venir. Y vive cerca y todo. Pero bueno, a ver si la presión lo hace al fin venir. Pero todo el mundo dice gira de reencuentro, bla, bla, bla. Tú sabes que por muchos, ya se le puede decir a las cosas por su nombre. Y en muchos frentes cubrirían muchas cosas. Personalmente estaría bien chingón una gira de reencuentro, despedida, lo que tú quieras. Mediáticamente están funcionando cabrón, güey, las cosas de reencuentro mundialmente, no solo en México. Sí. Y en el pop, en el rock, en todo. Sí, en todo. Entonces, saben que podría ser algo, pues muy benéfico, económicamente, espiritualmente, musicalmente. No sean... Dices que no has hablado con Miguel, obviamente tendrían que hablar. Sí. Pues no lo has considerado como realmente decir, güey, nos podríamos dar un par de meses y girar un chingo y meternos un varo y volver a como a probar ese rollo, porque hay una base de fans que ahí sigue, cabrón. Sí. A lo mejor con canas, pero ahí sigue. Claro. No, de acuerdo. No sé. La respuesta es no sé. O sea, he platicado con Jorge sobre el asunto. No hablo con Miguel. No sé. O sea, no sé si ha habido no sé cuándo es el mejor tiempo, ¿no? Porque ya lo hemos hecho, carnal, ya lo hemos hecho. Es cierto. Ya lo hemos hecho 2 veces. Reencontrarnos, o sea, ya está donde dices tú, ya esto, no quiero ser como como Kiss, que se ha despedido 20 veces y siguen, o sea, no, digo, obviamente no comparas a Kiss con Pito Pérez, obviamente, ¿no? Digo, hay bandas que se reencuentran porque, pues claro, hay milloncitos de dólares de por medio, ¿no? O sea, es claro que cualquier bronca se arregla con mucha lana, ¿no? No lo sé porque no sabría cuál sería el resultado, ¿no? A final de cuentas, si nos juntáramos a tocar un show, porque sí, no sé, igual estaría padre. Hacer una gira no lo sé, hacer un disco menos, pero también se necesita tiempo, esfuerzo, voluntad. Entonces, no lo sé. Digo, ahora sí que está ahí la idea. Si lo hiciéramos, sí me gustaría hacerlo como con alguien, como liderándolo, ¿no? No hacerlo. Alguien externo. Alguien externo administrándolo o manejándolo. Claro. Eso estaría padre. Pues mira, la vez que vino Richie aquí, me dijo algo muy parecido, que no sabía, y terminaron haciendo ahorita, pues, como estaba Belanova, y le pregunté lo mismo, porque también, pues, mucha gente pregunta ese rollo. Me dijo prácticamente lo mismo, no sé, todo puede pasar, no sé. Sí. Y terminó pasando. Entonces, estaría chingón, porque yo, además de ser amigo de ustedes, siempre me enorgullecí mucho por Pito Pérez, por muchas bandas de entonces. Había una movida en Guadalajara que te digo que yo no formé parte en un primer momento, pero no, sí me alcanzaba para estar orgulloso, güey. Y creo que es lo que nos tocaba a los demás, ir a comprar el disco y como decir, claro, güey, es una banda de acá, estás bien chingón. Enorgullecerte, verlos en MTV y eso. Aparte era un poco reflejarte, no es posible, güey. Como lo que les pasó a ustedes con Plástico. Exacto, sí se puede. Sí se puede, y que terminaste de luego tocar con ellos. Exacto, que porque eran cuates. No, y definitivamente esa es una lección, ¿no? O sea, yo soy la idea de que si uno lo puede hacer, cualquiera lo puede hacer, ¿no? Mismo Alejandro González de Maná, ¿no? O sea, escúchalo hablar. A nosotros nos produjo un disco, a nosotros nos platicó anécdotas cañón. O sea, no es una casualidad que Maná sea quien sea. O sea, trabajaron durísimo. Y sabían perfectamente bien lo que querían. Fer sabe, hasta la fecha sigue sabiendo perfectamente qué quería. Omar, que está trabajando con Maná, toda la vida supo perfectamente lo que quería o lo que podía hacer, ¿no? Y ahorita Omar es una parte integral de Maná. Jorge de Pito Pérez trabajando de roadie de Alex, ¿no? Claro. Ahí están en la música, ¿no? Y qué padre que estén trabajando con una de las bandas, o la banda más importante en español que existe, ¿no? Veo a muchos ingenieros del medio trabajando con muchos artistas, ¿no? Veo a gente que trabajaba con nosotros de roadies trabajando con muchos artistas. O sea, siguieron la música y se han mantenido, ¿no? Yo decidí irme por otro lado, pero siempre te digo, la música ahí está, nunca va a caducar.
Ahí está la música. Y Eso siempre va a haber alguien que quiera escucharla. Entonces, Sí. eso siempre te deja como la velita en sentido de decir, el día que quiera hacer un show en vivo, sí lo vamos a hacer. Pero va a ser en las condiciones de... Lo voy a hacer sin ningún... Ahora sí, como dicen los gringos, no strings attached. Claro. Vamos a ir, tocar, lo vamos a pasar bien, independientemente del resultado o de lo que se vaya a ver. O sea, hacemos y de ahí vemos qué más sale. Pero pues la música ahí está, ¿no? Yo sí pienso ya en un momento de viejito retirarme y irme a vivir a Vallarta o a Jijique, donde van los a gringos. donde van los gringos. Sí, güey. Y con mi guitarra ponerme ahí a tocar covers y pasármela chido. O no sé, o hacer no sé, pero sí siempre me veo regresando a la música. A lo mejor ahorita no es el momento, pero... También aparte tus hijos todavía están en etapa, en un proceso preadolescente. Exacto. Que vienen cosas complicadas. Estoy más o menos en lo mismo. Digo, yo tengo uno de 14 y uno de 9. Estoy un poquito más para allá. Pero sí, vienen cosas complicadas que a lo mejor también no te quieres perder, güey. Exactamente. Que ahorita de todos modos con mi trabajo estoy viajando mucho. Y le digo a mi esposa, si hubiera sido en la música, pues ser músico es viajar. O sea, tienes que estar... Claro, totalmente. Y ahorita con mi trabajo también estoy viajando, pero trato de estar más involucrado con mi familia. Y también, como esto es importante medir, ¿no? O sea, yo ya medí vuelo, cabrón. Giras y desmadre. Ahorita tengo que estar para mi familia, ¿no? Y sí quiero estar en esos momentos que comentas con mis hijos, ¿no? En el crecimiento, los momentos importantes, que vean el desarrollo, que se desarrollen bien y puedan tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces todo eso entra en el factor afuera de decir... Ahorita, ¡pum!, a la fregada todo y ahorita vuelvo a agarrar el bajo y va a ser como hace 20 años. Claro, es que, Abraham, a mí no se me haría raro porque he visto como que tus decisiones han sido, no sé si lo has comparado alguna vez, lo has platicado en terapia o algo, pero así, güey, quemas las pinches velas, güey. Así como te saliste de la escuela de biología y dijiste la música, así como te saliste de Pito Pérez de una y de repente te fuiste a Guadalajara, en una de esas dices... pues regreso, ¿no? Sí, puede ser, o sea, no lo sé. A lo mejor ahorita ya estoy más viejo, más maduro, soy un poquito más cauteloso en mis decisiones, pero definitivamente, de hecho también estoy en San Antonio por una decisión así de que es ahorita, o sea, toda mi vida ha sido, concuerdo, decisiones de pum, o sea, vámonos. A ver a dónde da esto, pero ya no hay para atrás, cabrón. Lo chingón es que tienes una compañera, tu esposa, pues que te siguió. Sí, me sigue y te apoyó. Hasta la fecha sí es importante tener a alguien que te haga fuerte, ¿no? Que te inspire y que te diga, dale, cabrón. Dale. Claro, total. Siempre se compara las bandas como con una relación de pareja. ¿Tú le ves similitud? Completamente, sí. Es un matrimonio, cabrón. Es un matrimonio. ¿Y cómo has podido tener un matrimonio tan sólido de tantos años? Porque somos un equipo. Es eso, cabrón. Y una banda tiene que ser un equipo. Claro. Por lo menos tienen que tener la dirección. A lo mejor los modos son diferentes, pero Exacto. Un equipo de fútbol no son 7 delanteros, 3 defensas y un portero. No existe un equipo así. Un equipo cada posición es determinante y juega un papel. Es lo mismo en una banda, güey. Claro. O sea, el bajista no va a solear. El baterista no va a hacer armonía. O sea, si tú y todos tenemos como fuerzas en cada posición que tenemos que sacar adelante, ¿no? Y en una banda sí es un matrimonio, porque no solo estás en la parte creativa tocando, sino en la parte personal, ¿no? En la parte de llegó Yoko Ono, claro, o llegó ahora llegó el papá y llegó otra persona. Entonces, hay muchas cosas y ahora le metieron ideas al vocalista, ¿no? O el baterista ahora quiere, o el bajista quiere ahora hacer otro estilo. O sea, es un equipo, cabrón. Y es complicado, es como una relación. Y te ves en los momentos además menos glamurosos, ¿no? Exacto. Las giras, por ejemplo, los viajes destruyen a las bandas. Pesadísimo, pesadísimo viajar. A nosotros nos pasó con Gran Mamá, fue así. Fue un viaje en particular a Chiapas, que pasamos una semana allá, lo que tronó a la pinche banda porque nos conocimos. Exacto. Cabrón. Te estás viendo todos los días, o sea, sudoroso sin bañar, el camino, ya cállate, que roncas, o sea, compartiendo cuarto con un güey, o sea, que no se baña, y estás, güey, o sea, no, ya me caíste gordo, o sea, sí, es un pedo bien cañón viajar, ¿no? Me acuerdo que los Incubus,
estaban despidiéndose una vez de su familia porque no, pues ya nos vamos porque no nos vamos a ver en un año. Se van a hacer gira por Europa, Japón, o sea, en un año no ver a tu familia. No mames. Dices, son compromisos fuertes. Y ver a estos pendejos del bicho. Y verlos, exacto, o sea, verte todos los santos días. Y todavía verte con una sonrisa y decir, oye, traigo esta idea. No, no me gusta. Ah, ¿no te gusta, cabrón? Sí. ¿Cómo que no te gusta? Y a ver, hay que moverla. No, güey, ¿por qué le vas a mover ahí? Si es lo más chido de la rola. Y pelear, ¿no? O sea, y hay pocas bandas que pueden como mantener ese happy vibra y no sé, y seguir. O sea, es Está difícil. muy hay que ser muy adultos, güey, para eso. Está cabrón. Yo he tenido oportunidad de platicar con Joselo, Rangel de Café Tacuba, y me dice lo mismo, o sea, que se sigue poniéndose nervioso al presentarles una canción a sus compañeros, güey. O sea, sí sabe. Les va a gustar, ¿no? Pero exacto, pero imagínate el nivel de discusión a ese, insisto, ese nivel. Porque, güey, yo escribí María, cabrón. Yo escribí Ingrata, güey. Yo escribí, o sea, no es como que hice una pinche rolita pendeja. Es lo que nos ha dado un chingo. Entonces, supongo que ese pedo también empieza a pasarlo con las bandas. Completamente. Yo tengo la razón, güey. Completamente. Yo hice aquel hit. Exactamente. No, y lo ¿cómo te diré? Y no lo dudas, ¿no? O sea, en una banda es un matrimonio, es una democracia, es una hermandad. O sea, es todos los conceptos de humanidad ahí, cabrón. Y aparte, o sea, y es un trabajo, o sea, fíjate, es un trabajo, es un matrimonio, es una empresa, o sea, es un chingo de cosas una banda. Puta. Entonces, imagínate, o sea, la gente lo ve como, ay, estos güeyes se no la se pasan pedos. Sí. Se la pasan bien divertido. No, o sea, no es tan fácil. Sí. Es muchas cosas, cabrón. Sí. Por eso es tan difícil, cabrón. Y por eso, digo, ahí está una respuesta de por qué hay tan pocas bandas probablemente en México, ¿no? O sea, o por lo menos, no que debe haber muchas bandas, pues las hay, pero como liderando. Que trascienden. O sea, que duran más de 5, 7, 10 años. Exacto. Pasar la barrera, a veces no podemos pasar el segundo disco. Y ni siquiera ahorita es otro tema, pero ni siquiera ahora hemos hablado del sistema de la música en México. Bueno, que es otro tema. Los medios, los bookers, los promotores, los festivales, la cultura como la política, ¿no? Los que están acá, moviendo todo y que deciden con el dedo quién va y quién no va. Ese es otro tema que también es otra razón por la cual siempre lo que dices de Rubén Albarrán, pues siempre son los mismos. Y por eso hablan del Vive Latino de los mismos. Todo el mundo replica como el mismo festival una y otra vez y siempre están los mismos headliners. Exacto. Y tienes que llevarte bien con Mengano, o Berengano, Sutano, y tienes que, o ya dijiste algo que no le gustó a alguien, o ya te vetaron, cuando existía el veto, ¿no? Cabrón. En Televisa, que nosotros íbamos a estar vetados con Pito Pérez de Televisa, no tengo idea por qué. Por el vestido, yo creo. Yo creo, no, algo dijimos, yo no sé, cabrón. Pero, ¿sabes? O sea, ahorita los ya los playbacks, ¿no? También. Los playbacks eran... ustedes hicieron esa cosa de cambiarse instrumentos nomás por payasada. Pues sí, güey, pues qué ridiculez. Pero es que, bueno, a veces también hay que jugar ese pinche juego, güey. Era parte de lo que nos gustaba, ser irreverentes, ¿no? O sea, hacerlo de desmadre, ¿no? Ajá. Pero eran cuestiones muy padres las que vivimos, que ahorita es chistoso porque fue hace 22 años. Cabrón. O sea, que empezó. O sea, ya estás hablando de todo un tiempo de vida, ¿no? Pero tienes que aprender, ¿no? De eso, ¿no? Yo creo que si ahorita... no sé si es como si ahorita Gran Mama, que ustedes eran bastantes también. ¿No? O sea, llegamos a ser 12, 3, cabrón. Ustedes eran 12. ¿Cómo te pones de acuerdo? ¿Sabes? No, es una locura. El caso de Belanova, la pieza que faltaba era Denise, ¿no? Claro. Una vez que Denise quiso, todo salió. Claro. Campito Pérez, pues somos 3, digo, si de veras hubiera un parteaguas y no hubiera la necesidad de, más que, dejemos fuera todo el aspecto económico, o sea, hay que hacer música y hubiera de alguna forma pues limar asperezas, o como le quieras llamar, y decir, vamos a hacer música, se puede hacer, ¿no? Claro. A ver, rolas, hacemos una gira, un disco nuevo, y no hay límites, se puede hacer, ¿no? Pero pues volvemos, cabrón, es como regresar con una exnovia o regresar con tu esposa. o sea, igual y sí, pero igual y no. O sea, ya estuvo, ¿sabes? Nosotros hemos intentado también muchas veces los reencuentros y cuando estás en un ensayo dices,
Ya me acordé, cabrón. Ajá, Ya me acordé por qué no puede funcionar este pedo. Exacto. Entonces, pero a veces si hay una razón mayor y todo el mundo trabaja por el bien mayor y dicen, bueno, hagamos este pedo, este último esfuerzo y cerremos con broche de oro. Sobre todo porque estaría bien perro como dejarlo bien grabado ahora que hay mucha posibilidad de grabarlo chido, hacer un disquito en vivo, una cosa así. Porque ustedes sí tienen para hacer un Greatest Hits sin pedos, güey. Y eso no es fácil para una banda. No, por eso están tan alejados de ser... Hace rato como que insinué el tema del One Hit Wonder, que para nada, ustedes están alejados de eso, porque los 2 discos tuvieron por lo menos son 4 o 5 canciones buenas y bien conocidas. Yo viéndolo de fuera, la verdad, yo no sé, es mi punto de vista personal, siento que nunca terminamos de cuajar. Como que nunca fuimos... los fresas, no llegamos al pop, pero no éramos punk, pero éramos rock, pero, o sea, como que no siento que nunca encajamos como que ahí en un punto medio, no nos definimos como división minúscula, ¿no? Que ¿Y lo ves como algo malo? Pues de repente lo veo como algo, no malo, sino a lo mejor ya a la hora de dar hablando del segundo disco, que es el que siempre es el más difícil, viniendo de un primer disco relativamente exitoso, el segundo es como ay, ¿dónde estamos? En el tercero a lo mejor pensar ya en perfilar, o sea, ¿qué queremos hacer, no? O sea, realmente cuál es nuestro sonido. Y todas las bandas pasan por eso, ¿no? Sí. Creo que ahí a lo mejor hubiera cuajado algo chido, ¿no? Pero en la búsqueda también se encuentran cosas muy, muy chidas, ¿no? Sí. A lo mejor encuentras lo que no estabas buscando. Exacto. O ya empiezas a meter gente externa. Ahora sí que el trabajo de un productor ahí es donde entra y dice, por aquí. O sea, ¿qué sería los Chili Peppers sin un Rick Rubin, no? ¿Qué serían los Beastie Boys sin un Rick Rubin? Claro. O sea, ahí es donde el productor dice, a ver, venga, por aquí. Y moldea, ¿no? El sonido, moldea el concepto de la banda. Moraleja, mi Abraham, nos falta Rick Rubin. Nos falta Rick Rubin, exactamente. hay que hablarle ahorita. Oye. En Guadalajara. Exacto. Abraham, te agradezco muchísimo tu tiempo, la generosidad de tu tiempo, porque sé que vienes y andas con compromisos pues, familiares y amistosos. Y bueno, qué chido que tuviste también. Vean la charla que tuviste con Álvaro. Ahí tiene también su canal acá que también estuvo interesante. Ahí te vi de rápido porque nosotros hacemos un programa ese día, pero llegué bien tarde, entonces nomás te vi de lejos. No, yo llegué también así. No tuve chance de saludarte, pero qué chingón que estés acá y pues nada, seguimos y hay que seguir escuchando la música de Pito Pérez, seguro sigue y da para un chorro. Debes de sentirte muy orgulloso, amigo. Sí, definitivamente, ahí está la música y eso siempre va a estar ahí. Y chido, muchas gracias por invitarme, muy, muy contento de poder venir a platicar y pues ojalá nos veamos pronto. Listo, muchas gracias, Abraham. Gracias a ti. Luego la próxima, all right.